A las 11:47 de la noche, un hombre con uniforme de limpieza empujaba lentamente un carro por uno de los corredores más silenciosos del Vaticano. Llevaba una gorra oscura, guantes de goma, una vieja camisa gris y un pequeño nombre bordado sobre el pecho: Marco. Nadie que lo cruzó aquella noche imaginó quién era realmente. No era un empleado nuevo. No era un trabajador temporal. Era el Papa León XIV. Y había tomado una decisión que, horas después, cambiaría la manera en que veía las paredes que gobernaba. Aquella noche no quería cámaras. No quería asistentes. No quería discursos. Quería observar. Quería descubrir qué sucedía en aquellos lugares cuando nadie pensaba que el Papa estaba mirando. Durante los primeros minutos, todo parecía normal. Un sacerdote pasó junto a él sin detenerse. Dos empleados conversaban cerca de una puerta. Una monja dejó una taza sobre una mesa y continuó caminando. León recogió la taza. La colocó en su carro. Nadie dijo nada. Después llegó el primer detalle extraño. Un hombre con traje oscuro salió de una oficina y dejó caer varios documentos al suelo. Miró alrededor. Vio al supuesto trabajador de limpieza. «Recoja eso, por favor». León se agachó. Recogió las hojas. El hombre tomó los documentos sin darle las gracias y desapareció detrás de una puerta. León permaneció inmóvil durante unos segundos. No estaba ofendido. Había esperado algo parecido. Pero entonces vio a una mujer mayor intentando levantar una caja demasiado pesada. Dos personas pasaron junto a ella. Ninguna se detuvo. León dejó el carro. Caminó hasta la mujer. «Déjeme ayudarla». Ella lo miró sorprendida. «No debería cargar eso». «Entonces tendremos que hacerlo entre los dos». La mujer sonrió. Y juntos llevaron la caja hasta una pequeña habitación de almacenamiento. Fue allí donde ocurrió algo que León no esperaba. La mujer comenzó a llorar. No de tristeza, de cansancio. Había trabajado durante 30 años en aquella institución y llevaba meses intentando conseguir ayuda para una situación personal que nadie parecía tener tiempo de escuchar. León no reveló quién era. Simplemente se sentó frente a ella y escuchó durante casi 20 minutos. Cuando finalmente la mujer terminó de hablar, dijo algo que León recordaría durante mucho tiempo. «A veces siento que aquí todos conocen mi expediente, pero nadie conoce mi nombre». Aquella frase cambió el significado de la noche, porque León había comenzado aquella misión pensando que encontraría pequeños gestos de indiferencia. Ahora estaba descubriendo algo más profundo. Personas que se habían acostumbrado a no ser vistas. Personas que habían aprendido a hablar solamente cuando alguien con autoridad estaba presente. Personas que habían dejado de esperar respuestas. Pero todavía faltaba el momento más inesperado. A las 2:13 de la madrugada, León llegó a una pequeña capilla utilizada principalmente por trabajadores. La puerta estaba entreabierta. Dentro había una sola luz encendida y una persona arrodillada. Era un hombre joven, un sacerdote. Estaba rezando frente al altar. León no quiso interrumpirlo. Pero entonces escuchó una frase: «Señor, si todavía me ves, dame una razón para quedarme». León cerró los ojos. No sabía quién era aquel sacerdote. No sabía qué había ocurrido. Pero aquella frase le hizo comprender que su recorrido ya no tenía que ver con la limpieza de los pasillos. Tenía que ver con algo que no aparecía en ningún informe. La noche avanzó. A las 3:05, cuando finalmente regresaba hacia su habitación, encontró un sobre blanco debajo de una puerta. No tenía sello. No tenía nombre. Solo una frase escrita a mano. «Para quien todavía tenga el valor de mirar». León se detuvo. Miró el sobre. Miró el corredor vacío. Y durante varios segundos no hizo nada. Porque comprendió que aquella noche había comenzado con una pregunta sencilla: ¿qué ocurre cuando el Papa se convierte en invisible? Pero ahora había aparecido otra, mucho más peligrosa.
¿Qué sucede cuando alguien descubre que el hombre que está limpiando el suelo también tiene el poder de cambiar lo que ocurre detrás de esas puertas? León recogió el sobre. Todavía no sabía quién lo había dejado. Tampoco sabía que, dentro, encontraría una historia que obligaría a varias personas a explicar por qué habían dejado de escuchar a aquellos que servían en silencio. La noche aún no había terminado. En realidad, acababa de comenzar. Antes de continuar, esta historia debe entenderse como una interpretación artística y una reflexión narrativa, inspirada en elementos culturales, religiosos y públicos relacionados con el Vaticano, la Iglesia Católica y la figura de Pope Leo XIV. Los acontecimientos, diálogos y escenas presentados aquí forman parte de una narración dramatizada y no deben interpretarse como declaraciones oficiales, hechos históricos comprobados ni acusaciones contra personas reales. El propósito de esta historia es explorar, a través de una situación imaginada, preguntas que van mucho más allá de los muros del Vaticano. ¿Qué ocurre cuando quienes tienen autoridad dejan de escuchar? ¿Qué sucede cuando una persona que sirve durante años comienza a sentirse invisible? ¿Y qué puede descubrir un líder cuando, por una sola noche, decide abandonar los privilegios de su posición y observar el mundo desde el lugar de quienes normalmente nadie mira? Porque aquella noche, León XIV no encontró simplemente suciedad en los pasillos. Encontró silencios. Encontró cansancio. Encontró personas que habían aprendido a sonreír mientras ocultaban problemas que nadie preguntaba. Y encontró una verdad incómoda. Una institución puede parecer perfectamente ordenada desde arriba mientras, en los lugares más pequeños, alguien está pidiendo ayuda en silencio. Pero había algo todavía más importante. El Papa no había comenzado aquella noche buscando un escándalo. No quería descubrir culpables. No quería humillar a nadie. Quería comprender. Y quizá por eso lo que encontró resultó mucho más difícil de ignorar. Porque cuando una persona poderosa escucha a alguien que nunca ha tenido poder, ya no puede fingir que no conoce su dolor. A las 3:05 de la madrugada, aquel sobre blanco seguía sobre la mesa. León todavía no lo había abierto. La inscripción continuaba allí. Para quien todavía tenga el valor de mirar. Y por primera vez desde que comenzó aquella extraña noche, el Papa sintió que alguien no solo había descubierto su presencia. Alguien lo había estado esperando. La pregunta era, ¿quién? A la mañana siguiente, el Vaticano volvió a aparecer exactamente como siempre. Las puertas se abrieron. Los corredores se llenaron de pasos. Los empleados comenzaron sus turnos. Las campanas marcaron las horas con la misma precisión de cada día. Desde fuera, nada había cambiado. Pero León XIV no podía olvidar lo que había visto durante la noche. La mujer que había llorado junto a una caja. El joven sacerdote arrodillado frente al altar. Y aquel sobre blanco que todavía permanecía cerrado sobre su escritorio. Durante el desayuno, uno de sus colaboradores entró con una carpeta. Santo Padre, estos documentos necesitan su firma. León levantó la mirada. Déjalos ahí. El colaborador dejó la carpeta. Antes de salir, se detuvo. ¿Ocurrió algo anoche? León permaneció en silencio durante un instante. Sí. ¿Algo grave? Todavía no lo sé. El hombre asintió y salió. León volvió a mirar la carpeta. Sobre ella aparecía un informe relacionado con el personal de servicios. Era un documento administrativo aparentemente rutinario. Horas de trabajo. Contratos. Solicitudes. Evaluaciones. Quejas. Todo organizado en columnas. Todo limpio. Todo ordenado. Pero ahora León sabía algo que aquellas páginas no podían mostrar. Detrás de cada número había una persona. Tomó el documento. Una de las primeras páginas hablaba sobre la rotación del personal nocturno. Había varios nombres. Algunos aparecían regularmente. Otros habían desaparecido de los registros después de pocos meses. León recordó la frase de la mujer. Todos conocen mi expediente, pero nadie conoce mi nombre. Continuó leyendo. Entonces encontró algo. Una nota pequeña, casi escondida al final de una página. Trabajador solicita entrevista personal. La solicitud había sido cerrada. Motivo. Asunto administrativo resuelto.
León frunció el ceño. No decía qué asunto había sido resuelto. No decía cómo. No decía si el trabajador había quedado satisfecho. Solo decía que estaba cerrado. Ese tipo de palabras podían parecer inofensivas. Pero ahora León sabía que una palabra como resuelto podía esconder una historia completa. Pidió que localizaran al trabajador. Su asistente tomó nota. ¿Quiere que prepare una reunión formal? No. Entonces. León respondió. Quiero hablar con él. La respuesta sorprendió al asistente. Aquí. En persona. No hubo discusión. Pero mientras la mañana avanzaba, comenzaron a aparecer otras pequeñas señales. Una empleada pidió cambiar de turno porque necesitaba cuidar a su madre. Su solicitud llevaba semanas esperando. Un trabajador había solicitado reparación de una habitación utilizada por el personal. La reparación había sido aprobada, pero nunca realizada. Otro empleado había dejado una nota indicando que algunos trabajadores tenían miedo de presentar quejas porque podían perder sus contratos. Nada de aquello constituía por sí mismo un escándalo. Y quizá eso era lo más preocupante, porque los grandes problemas no siempre aparecen como grandes problemas. A veces se acumulan lentamente. Una solicitud ignorada. Una puerta que no se abre. Una llamada que nadie devuelve. Una persona que deja de insistir. Otra que aprende a callar. Y finalmente llega un momento en que nadie recuerda cuándo comenzó el silencio. A mediodía, León recibió un informe sobre la organización de los servicios internos. Todo parecía normal. Sin embargo, había una diferencia. El número de quejas oficiales era sorprendentemente bajo. Demasiado bajo. León preguntó: ¿cuántas quejas informales han recibido durante el último año? Su colaborador revisó algunos documentos. No tenemos esa cifra. ¿Por qué? Las conversaciones informales no forman parte del registro oficial. León se quedó mirando la mesa. Entonces quizá estamos midiendo solamente lo que las personas se atreven a escribir. Nadie respondió. La frase quedó suspendida en la habitación, porque todos entendieron lo que significaba. Un sistema puede parecer tranquilo cuando las personas tienen miedo de hablar. Y entonces León recordó al joven sacerdote de la capilla. Dame una razón para quedarme. Aquella frase tampoco estaba en ningún informe, pero había sido real. Había salido de la boca de una persona real. Y para León eso bastaba. Aquella tarde decidió regresar a la capilla. No disfrazado. No como papa. Simplemente como un hombre que quería entender. La capilla estaba vacía. El sacerdote ya se había marchado. Pero sobre uno de los bancos había quedado un pequeño objeto. Un rosario. León lo recogió. No sabía a quién pertenecía. Lo dejó cuidadosamente sobre el banco. Después se sentó. Durante unos minutos no hizo nada. Solo escuchó. El silencio de la capilla era diferente al silencio de una oficina. En una oficina, el silencio podía significar que nadie quería hablar. Allí parecía significar que alguien estaba esperando ser escuchado. León cerró los ojos. Entonces recordó el sobre. Regresó a su habitación. Lo tomó. Finalmente rompió el sello. Dentro había una sola hoja. No había amenazas. No había nombres de culpables. Solo una frase. Si realmente quieres saber cómo viven los que sirven aquí, no pregunte a quienes administran sus vidas. Pregúnteles a ellos. Debajo había una dirección. Una pequeña sala utilizada por el personal de limpieza. Y una hora. 10:30, León miró el reloj. Todavía faltaban varias horas. Pero ya sabía que regresaría. Porque la noche anterior había comenzado como un experimento. Ahora se había convertido en una responsabilidad. Y cuando las agujas del reloj se acercaron a las 10:30, León comprendió algo más. No había sido él quien había decidido convertirse en invisible. Alguien había querido asegurarse de que mirara desde ese lugar. Y eso significaba que, desde el principio,
alguien dentro de aquellas paredes sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. La única pregunta era quién había dejado el sobre. ¿Y por qué había elegido al Papa para recibirlo? Porque esa noche, cuando León entrara en aquella pequeña sala, descubriría que algunos trabajadores llevaban meses esperando una oportunidad para contar algo que nadie había querido escuchar. A las 10:30 exactas, León 14 llegó a la pequeña sala utilizada por los trabajadores de limpieza. No llevaba sotana. No llevaba escolta. No había cámaras. Solo una chaqueta sencilla y el mismo rostro cansado de alguien que había pasado demasiadas horas despierto. Dentro había 6 personas. Cuando entró, la conversación se detuvo. Una mujer dejó lentamente su taza sobre la mesa. Un hombre cerró una carpeta. Otro trabajador miró hacia la puerta, como si esperara que alguien más apareciera detrás del Papa. León no dijo quién era. Tampoco fue necesario. La mujer que había dejado la taza lo reconoció. Sus ojos se abrieron. Santo Padre. León levantó una mano. Esta noche no quiero que me llamen así. Nadie respondió. Él tomó una silla y se sentó. Quiero que me cuenten lo que ocurre cuando nadie está mirando. Al principio, nadie habló. El silencio duró casi un minuto. Después, una mujer llamada Elena respiró profundamente. ¿Quiere la verdad? Sí. Aunque no le guste. León asintió. Especialmente si no me gusta. Elena miró a los demás. Entonces comenzó. Contó que algunos trabajadores tenían miedo de presentar reclamaciones porque sus contratos eran temporales. Dijo que había personas que evitaban pedir ayuda por temor a ser consideradas problemáticas. Habló de turnos que cambiaban sin explicación, de solicitudes que desaparecían, de empleados que llevaban años esperando una respuesta sobre situaciones que, oficialmente, aparecían como resueltas. León escuchó. No interrumpió. No tomó notas durante los primeros minutos. Solo escuchó. Después habló otro trabajador. Hay algo peor. León levantó la mirada. ¿Qué? El hombre señaló la carpeta que había cerrado. Nos acostumbramos. ¿A qué? A que nadie responda. Aquella frase golpeó más fuerte que cualquier acusación. Porque un sistema no necesita obligar a todos a guardar silencio. A veces solo necesita ignorar a las personas durante suficiente tiempo. Después de meses o años, las personas dejan de preguntar, dejan de reclamar, dejan de esperar. Y el silencio comienza a parecer normal. León preguntó, ¿quién dejó el sobre? Todos se miraron. Finalmente, Elena respondió, no lo sabemos. Nadie. Sabemos que alguien quería que usted estuviera aquí. León permaneció en silencio. Entonces otro trabajador habló. Quizá no fue una persona. ¿Qué quieres decir? El hombre señaló una vieja caja metálica. Durante meses hemos guardado copias de cosas que nunca llegaron a los registros. León miró la caja. ¿Qué cosas? El hombre la abrió. Había formularios, cartas, solicitudes, fotografías, informes, pequeñas notas escritas a mano. Nada parecía extraordinario. Hasta que León tomó el primer documento. Era una solicitud de ayuda de una trabajadora que había sufrido una emergencia familiar. La solicitud había sido presentada. Había sido recibida. Pero nunca había sido respondida. La segunda correspondía a un trabajador que necesitaba modificar su horario. La tercera era una reclamación sobre condiciones laborales. La cuarta era una petición de entrevista personal. León pasó las páginas lentamente. Cada documento tenía una historia. Cada historia tenía un nombre. Y cada nombre pertenecía a una persona que, en algún momento, había esperado que alguien respondiera. Entonces Elena colocó otra hoja sobre la mesa. Esta es diferente. León la tomó. Era una lista. No de quejas. De nombres. Al lado de cada nombre había una fecha. Y junto a algunas fechas aparecía una palabra. Se fue. León levantó la mirada. ¿Qué significa esto?
Elena respondió. Personas que dejaron de trabajar aquí. ¿Por qué? Algunas encontraron otro empleo. ¿Y las demás? Nadie contestó. El silencio volvió a llenar la sala. Finalmente, Elena dijo: algunas se cansaron. León volvió a mirar la lista. No podía saber cuántas personas habían abandonado por razones personales. No podía asumir que todas las salidas estuvieran relacionadas con un problema institucional. Pero sí podía ver algo. Una organización que pierde trabajadores no siempre tiene un problema de disciplina. A veces tiene un problema de escucha. Y entonces apareció el detalle que convirtió aquella reunión en algo mucho más serio. Un trabajador sacó un documento adicional. Hay una cosa que nunca entendimos. Lo puso delante de León. Era una evaluación interna sobre el ambiente laboral. El documento indicaba que la satisfacción del personal era alta. León leyó. Después preguntó: ¿quién respondió esta encuesta? El hombre señaló una línea. Eso es lo extraño. La mayoría de los trabajadores de limpieza no había recibido ninguna encuesta. León levantó lentamente la cabeza. Entonces, ¿cómo aparecen sus respuestas? Nadie sabía. O nadie quería decirlo. Y por primera vez aquella noche, León comprendió que el problema no era solamente que algunas personas no fueran escuchadas. Quizá alguien estaba hablando en su nombre. Eso era mucho más grave. Porque cuando una institución responde por una persona sin haberla escuchado, puede convertir el silencio en consentimiento. León cerró la carpeta. Quiero los originales. El trabajador dudó. ¿Está seguro? Sí. Si hacemos esto, algunas personas pueden enfadarse. León lo miró directamente. Si la verdad provoca enfado, el problema no es la verdad. Nadie respondió. Pero Elena comenzó a llorar silenciosamente. León la miró. ¿Qué ocurre? Ella negó con la cabeza. Nada. No tienes que esconderlo. Elena respiró. Llevo 3 años trabajando aquí. Lo sé. No. Ella sonrió tristemente. Usted conoce mi nombre ahora. León entendió. Era exactamente la frase de la noche anterior. Todos conocían expedientes. Todos conocían números. Todos conocían horarios. Pero muy pocos conocían nombres. Antes de salir, León miró nuevamente aquella caja metálica. No destruyan nada. ¿Qué hará? León se detuvo junto a la puerta. Primero voy a escuchar. Y después. El Papa respondió con calma. Después veremos qué exige la verdad. Cerró la puerta. Pero mientras caminaba por el corredor, no sabía que alguien lo estaba observando desde el otro extremo. Un hombre permanecía en la sombra. Había escuchado parte de la conversación. Y cuando vio que León se alejaba, sacó su teléfono. Escribió un único mensaje. Ya lo sabe. Minutos después, llegó una respuesta. Entonces hay que detenerlo antes de que pregunte por la segunda carpeta. Y aquella segunda carpeta contenía algo que nadie había mencionado todavía. Algo que podía cambiar completamente la historia. Porque no hablaba solamente de trabajadores. Hablaba de dinero. Y de una decisión que ya había sido tomada mucho antes de que León XIV se convirtiera en el hombre invisible de aquella noche. La segunda carpeta estaba guardada en un lugar que casi nadie conocía. No estaba en un archivo principal. No aparecía en los registros administrativos. Y, según Matteo, tampoco debía existir. Durante varios meses, algunos trabajadores habían conservado copias de documentos relacionados con un proyecto de reorganización interna. Sobre el papel, el proyecto parecía razonable. Reducir gastos. Reorganizar determinados servicios. Centralizar algunas funciones. Y utilizar parte del dinero ahorrado para financiar programas de asistencia. Nada de aquello sonaba escandaloso. De hecho, podía sonar responsable. El problema aparecía cuando se observaba quién pagaba realmente el precio de aquellas decisiones. La segunda carpeta contenía precisamente esos detalles. Había una tabla con nombres de departamentos. Al lado de cada uno aparecía una cifra.
horas reducidas, contratos no renovados, servicios externalizados y, finalmente, una cantidad estimada de ahorro. León pasó las páginas lentamente. Entonces encontró algo que le llamó la atención. Un pequeño apartado decía: impacto social, mínimo. El Papa volvió a leer la frase: impacto social, mínimo. Pero debajo aparecían decenas de trabajadores afectados. ¿Cómo podía considerarse mínimo? Un funcionario podría responder que, comparado con el presupuesto total de la institución, aquellas cifras eran pequeñas. Y quizá tendría razón. Pero León recordó algo que había escuchado muchas veces. Para una organización, 100.000 euros podían ser una cifra. Para una familia, podían significar años de seguridad. Para un trabajador que perdía su empleo, significaban otra cosa. Significaban miedo. Significaban llamadas. Significaban cuentas. Significaban noches sin dormir. Ese era el problema de mirar únicamente desde arriba. Las cifras disminuyen. Las consecuencias no. León continuó leyendo. El proyecto no había sido aprobado todavía. Pero existía una recomendación. Una recomendación que proponía acelerar el proceso antes de que surgieran resistencias internas. León se detuvo. ¿Resistencias? Mateo asintió. Así lo llamaron. ¿Y qué significaba? El anciano respondió: personas que no estaban de acuerdo. León cerró los ojos durante un segundo. Una institución puede llamar resistencia a una persona que está dificultando un proyecto. Pero también puede estar utilizando una palabra administrativa para evitar decir algo mucho más incómodo. Hay alguien que cree que estamos equivocados. La diferencia parece pequeña. No lo es. Porque cuando se cambia el nombre de un problema, también puede cambiar la forma de enfrentarlo. León preguntó quién había preparado el informe. Nadie respondió inmediatamente. Finalmente, Mateo señaló una página. Había una firma. Un alto responsable administrativo. No era una persona desconocida. Era alguien con años de experiencia. Alguien respetado. Alguien que había trabajado durante mucho tiempo para proteger las finanzas de la institución. Y ahí estaba el verdadero conflicto. Porque León no podía simplemente mirar aquel documento y decidir que quien lo había firmado era una persona cruel. Quizá había intentado evitar una crisis financiera. Quizá había recibido instrucciones difíciles. Quizá creía sinceramente que las decisiones eran necesarias. Incluso era posible que algunos de sus cálculos fueran correctos. Pero una decisión puede ser financieramente lógica y moralmente incompleta. Y León comenzaba a comprender que ese era el corazón del problema. No se trataba de elegir entre dinero y compasión. Se trataba de decidir qué hacer cuando ambos eran necesarios. La iglesia también tenía cuentas que pagar. Los hospitales necesitaban recursos. Las personas mayores necesitaban ayuda. Los programas de asistencia no podían funcionar únicamente con buenas intenciones. La caridad también necesita estructura. También necesita planificación. También necesita dinero. Pero precisamente por eso el dinero podía convertirse en una tentación peligrosa. Cuando una institución empieza a depender demasiado de sus números, puede terminar confundiendo eficiencia con justicia. Y cuando eso sucede, alguien siempre paga la diferencia. León levantó la segunda carpeta. Quiero saber quién aprobó esto. Mateo lo miró. Santo Padre, si pregunta eso, ya no podrá volver atrás. León respondió tranquilamente. No estoy intentando volver atrás. Hubo un silencio. Estoy intentando descubrir hasta dónde hemos llegado. Aquella noche, el Papa comprendió algo que no había previsto cuando decidió disfrazarse de trabajador. Había pensado que el problema sería encontrar malos tratos. Pero encontró algo más difícil. Encontró personas buenas tomando decisiones imperfectas. Encontró trabajadores silenciosos. Encontró administradores preocupados por la supervivencia de la institución. Encontró personas heridas. Y encontró una estructura donde nadie parecía sentirse completamente responsable de las consecuencias. Ese era el verdadero peligro.
Cuando cada persona hace solamente una pequeña parte de una decisión, puede llegar el momento en que nadie se sienta responsable del resultado final. Uno calcula, otro firma, otro ejecuta, otro archiva, otro responde. Y, finalmente, alguien pierde algo. Pero nadie sabe exactamente quién tomó la decisión. León volvió a mirar la tabla. En una de las últimas páginas había una cifra. El ahorro anual previsto. Era considerable. Pero debajo había otra cifra. El número estimado de trabajadores afectados. León hizo una comparación. No era matemática. Era humana. Un ahorro. Decenas de personas. Y una institución que debía demostrar que podía proteger a ambos. Entonces preguntó: ¿por qué nadie me habló de esto? Matteo bajó la mirada. Porque nadie pensó que usted preguntaría. Aquella respuesta fue más dolorosa que cualquier acusación. León no se enfadó. No golpeó la mesa. No ordenó arrestos. Simplemente permaneció en silencio. Porque, en el fondo, aquella frase contenía una pregunta mucho mayor. ¿Qué clase de institución se construye cuando las personas aprenden a esconder los problemas hasta que alguien con suficiente poder decide preguntar? A la mañana siguiente, León convocaría una reunión. Pero no sería una reunión ordinaria. No habría periodistas. No habría teléfonos. No habría discursos preparados. Solo unas pocas personas alrededor de una mesa, cada una representando una parte diferente del problema. Finanzas, administración, personal, asistencia social. Y, por primera vez, un trabajador que normalmente jamás habría sido invitado. Matteo. Porque León había entendido que no podía resolver un problema de silencio utilizando únicamente las voces que siempre habían tenido permiso para hablar. Pero mientras preparaba aquella reunión, alguien más estaba preparando su propia respuesta. La persona que había enviado el mensaje la noche anterior recibió una llamada. ¿Qué sabe? Todavía no todo. ¿Y la segunda carpeta? La ha visto. Hubo silencio al otro lado. Después llegó una instrucción. Entonces asegúrese de que nunca llegue a la mesa de la reunión. Y en ese instante, el conflicto dejó de ser una cuestión administrativa. Porque alguien ya no estaba intentando proteger un proyecto. Estaba intentando proteger un secreto. A la mañana siguiente, León XIV pidió que Matteo Álvarez acudiera a su despacho. No como sospechoso. No como empleado. No como testigo oficial. Simplemente como un hombre al que necesitaba escuchar. Matteo entró con la misma chaqueta de trabajo que había llevado la noche anterior. Parecía incómodo dentro de aquella habitación. Miró las paredes, la mesa, los documentos perfectamente ordenados. Después miró al Papa. ¿Quiere que le entregue los originales? León negó con la cabeza. Primero quiero hacerte una pregunta. Matteo esperó. ¿Por qué guardaste todo esto durante tantos años? El anciano permaneció callado. Durante unos segundos parecía buscar una respuesta que no sonara demasiado dramática. Finalmente dijo: porque una vez hice algo que todavía recuerdo. León no lo interrumpió. Matteo se sentó. Hace muchos años había un hombre llamado Paolo. Trabajaba aquí. Era mayor. Tenía problemas para caminar y vivía en una de las residencias. León escuchaba atentamente. Un día recibimos una orden para cambiar la cerradura de su habitación. ¿Por qué? La administración había decidido trasladarlo. Matteo bajó los ojos. Yo no sabía todos los detalles. Solo recibí una instrucción. Cambié la cerradura. León preguntó: ¿y qué ocurrió después? Paolo regresó. Matteo respiró profundamente. Estaba confundido. No entendía por qué la llave ya no funcionaba. El Papa permaneció inmóvil. ¿Qué hiciste? Llamé a mi supervisor. Y me dijo que esperara. ¿Cuánto tiempo? Matteo miró sus manos. Casi 2 horas. La habitación quedó en silencio. Paolo permaneció sentado frente a la puerta durante casi 2 horas,
continuó Mateo. Yo estaba allí. Podía haber intentado abrirla. Podía haber discutido. Podía haber hecho algo. Pero no lo hiciste. No. La respuesta fue sencilla. Sin excusas. Sin dramatismo. Y precisamente por eso resultó más dolorosa. Pensé que estaba haciendo mi trabajo. León bajó la mirada. Mateo continuó. Eso es lo que más me preocupa. No hice algo terrible porque quisiera hacerle daño. Lo hice porque alguien me dijo que era necesario. Y durante años me repetí que no era mi responsabilidad. León preguntó. ¿Cuándo cambió eso? ¿Cuándo murió? Paolo. Mateo asintió. Me enteré meses después. Y pensé en aquella puerta. Sus ojos comenzaron a humedecerse. No podía dejar de pensar que quizá, durante aquellas 2 horas, él había mirado la puerta y se había preguntado qué había hecho para merecer aquello. León no respondió. Mateo sacó de su bolsillo una pequeña fotografía. Era antigua. Un hombre mayor aparecía sentado frente a un edificio. La guardé porque tenía miedo de olvidarlo. León tomó la fotografía. La observó durante unos segundos. Después la devolvió. No creo que hayas guardado esta foto solamente para recordarlo. Mateo lo miró. ¿Qué quiere decir? Creo que la guardaste para recordar quién eras tú cuando cambiaste aquella cerradura. Mateo bajó la cabeza. Y por primera vez desde que había comenzado aquella investigación, León comprendió que el problema no era solamente descubrir quién había cometido un error. Había que comprender por qué personas normales podían participar en decisiones que después les dolían durante años. Porque Mateo no era un monstruo. Era un hombre que había obedecido. Y esa era una verdad mucho más incómoda. Los sistemas no siempre necesitan personas malvadas. A veces solo necesitan personas cansadas. Personas que reciben una orden. Personas que piensan que alguien más se ocupará del problema. Personas que miran hacia otro lado porque creen que no tienen autoridad suficiente para intervenir. Y, poco a poco, una cadena de pequeñas obediencias puede producir una consecuencia enorme. León miró nuevamente la fotografía. ¿Qué esperas de mí? Mateo tardó en responder. No espero que castigue a nadie. Entonces, quiero que cuando alguien diga que está sufriendo, alguien le crea antes de pedirle que demuestre que merece ser escuchado. León permaneció en silencio. Mateo continuó. No necesito que todos los trabajadores ganen siempre. No necesito que todas las decisiones sean las que nosotros queremos. Se secó los ojos. Solo quiero que no tengamos que desaparecer para que alguien se dé cuenta de que existimos. Aquella frase quedó suspendida en el despacho. León recordó a la mujer de la noche anterior. Todos conocen mi expediente, pero nadie conoce mi nombre. Ahora entendía que las 2 frases hablaban de lo mismo. No se trataba solamente de dinero. No se trataba solamente de contratos. No se trataba siquiera de una carpeta escondida. Se trataba de lo que sucede cuando una persona deja de sentirse vista. León se levantó. Caminó hasta la ventana. Roma estaba comenzando otro día. Miles de personas caminaban por las calles. Algunas iban a trabajar. Otras entraban en una iglesia. Otras simplemente intentaban sobrevivir a sus propios problemas. El Papa permaneció unos segundos contemplando la ciudad. Después preguntó: Mateo, ¿por qué me dejaste aquel sobre? El anciano dudó. No fui yo. León se volvió. No. Mateo negó con la cabeza. Yo solo le dije a alguien que usted había salido por la noche vestido como trabajador. ¿A quién? Mateo no respondió inmediatamente. A alguien que necesitaba saber que usted podía escuchar. León comprendió que todavía faltaba una pieza. Una persona había organizado aquel encuentro. Una persona había querido que el Papa viera lo que ocurría desde abajo. Y ahora aquella persona podía estar en peligro. Mateo se levantó. Antes de salir, se detuvo junto a la puerta. Santo Padre. León lo miró. Sí. Mateo habló lentamente. No permita que conviertan esto en una guerra.
¿Por qué? Porque entonces todos elegirán un bando. León esperó. Y cuando todos eligen un bando, continuó Mateo, dejan de escuchar la verdad. El anciano salió. León quedó solo. Sobre la mesa seguía la segunda carpeta. Pero ahora ya no parecía un conjunto de documentos. Parecía una colección de vidas. Y entre aquellas páginas había algo que todavía no había sido explicado. Una decisión financiera. Una firma. Una cadena de órdenes. Y una persona que había intentado advertir a todos antes de que fuera demasiado tarde. León abrió nuevamente la carpeta. En la última página había una anotación escrita a mano. Solo 6 palabras. Esto empezó mucho antes de esta noche. El Papa levantó lentamente la mirada, porque finalmente comprendió que convertirse en conserje durante una noche no había revelado el problema. Solo había abierto la puerta. Y ahora tendría que descubrir quién había cerrado esa puerta durante tanto tiempo. A las 6:40 de la mañana, León XIV recibió una llamada. No era una llamada programada. No aparecía en su agenda. Y la persona que estaba al otro lado de la línea no quiso identificarse. Santo Padre, tiene que ver la segunda carpeta. León se incorporó. ¿Quién habla? Silencio. ¿Dónde está? La voz respondió. En el archivo antiguo. Estante 17. Caja 4. ¿Qué contiene? La razón por la que todo esto comenzó. La llamada terminó. León permaneció unos segundos mirando el teléfono. Después llamó a su asistente. Necesito que alguien vaya conmigo. Pero antes de que pudiera terminar la frase, llegó otro mensaje. No lleve a nadie. León entendió inmediatamente que aquello ya no era una simple investigación administrativa. Alguien tenía miedo. Y quizá ese miedo estaba justificado. El archivo antiguo se encontraba en una zona poco utilizada del complejo. Allí se conservaban documentos que ya no eran necesarios para las operaciones diarias, pero que debían mantenerse durante años por razones legales o históricas. El Papa entró acompañado únicamente por un responsable del archivo. Estante 17. Caja 4. La encontraron. Era una caja gris, sin ninguna marca especial. El responsable abrió el registro. Según el sistema, esta caja contiene documentación financiera de hace varios años. León lo miró. Ábrala. La tapa se levantó. Dentro había carpetas, facturas, contratos, informes, correspondencia. Nada parecía extraordinario. Hasta que León encontró un documento fechado 6 años atrás. Era una propuesta de reorganización. El nombre de San Miguel aparecía en la primera página. León comenzó a leer. La propuesta no hablaba de una crisis inmediata. No hablaba de un edificio peligroso. Hablaba de una oportunidad. El inmueble tenía un valor considerable. La venta permitiría generar recursos. Una parte sería destinada a obras de asistencia. Otra parte cubriría inversiones necesarias. En términos financieros, el proyecto tenía sentido. Pero había una nota al final. Una nota que no aparecía en las versiones posteriores. Debe garantizarse una transición humana para los residentes. León siguió leyendo. La siguiente página era aún más importante. Había una evaluación social. 43 residentes. Edad media elevada. Varias personas con vínculos familiares en la zona. Algunas con dificultades de movilidad. Y una recomendación. No proceder hasta realizar entrevistas individuales con cada residente. León se detuvo. Eso era exactamente lo que había querido saber. Habían sido escuchados. La respuesta inicial parecía ser sí. El documento indicaba que debían serlo. Pero después encontró una segunda carpeta. La fecha era posterior. El lenguaje había cambiado. Entrevistas individuales se había convertido en comunicación general. Consentimiento individual se había convertido en conformidad de los residentes. Y finalmente apareció una frase que hizo que León cerrara los ojos.
No se prevén objeciones significativas. No era una firma falsa. No era una mentira evidente. Era algo más peligroso. Era una interpretación. Alguien había convertido una recomendación en un procedimiento diferente. Y después, ese procedimiento había generado nuevos documentos. León continuó. Encontró una lista de reuniones. No había 43 reuniones. Había 6. 6 reuniones colectivas. Y una de ellas había sido cancelada. Entonces encontró el nombre de Teresa Bellini. Al lado de su nombre aparecía: conforme. León pidió el documento original. El responsable del archivo buscó. Después sacó otra hoja. Era una copia de la supuesta confirmación. León la observó. La firma de Teresa aparecía al final. Pero algo no encajaba. La tinta era diferente. La fecha también. Y, lo más extraño de todo, el documento había sido registrado 2 días antes de la reunión en la que supuestamente Teresa había recibido la propuesta. León levantó la mirada. ¿Cómo es posible? El responsable del archivo no respondió. No sabía. O quizá no quería saber. León pidió que revisaran la cadena de registro. El documento había sido cargado al sistema por una oficina administrativa. Después había pasado a revisión. Después había sido archivado. Cada paso tenía una fecha. Cada paso tenía una persona. Pero nadie parecía haber preguntado lo más evidente. ¿Cómo podía existir una aceptación antes de que se produjera la reunión? Aquello era el momento de no retorno. Hasta entonces, León podía imaginar que todo era consecuencia de errores. Ahora ya no. Porque una fecha no podía ser explicada simplemente como una diferencia de interpretación. Alguien había introducido información que todavía no existía. El Papa permaneció en silencio. Después dijo: quiero saber quién cargó este documento. El responsable abrió el sistema. Apareció un nombre. León lo reconoció. Era uno de los hombres que había participado en la reunión administrativa que tendría lugar aquella misma mañana. No era el máximo responsable. Tampoco era un trabajador menor. Era alguien que ocupaba una posición intermedia. Precisamente el tipo de persona que podía recibir instrucciones, procesarlas y hacerlas parecer normales. León cerró la carpeta. No lo acuse todavía. El responsable lo miró sorprendido. Pero Santo Padre, he dicho que no lo acuse. Entonces, León tomó el documento. Quiero que venga a la reunión. ¿Sabe lo que hizo? León respondió. Todavía no sé qué hizo. Señaló la firma. Sé lo que dice este documento. Después señaló la fecha. Y sé que algo no coincide. La diferencia era fundamental. León no quería justicia basada en sospechas. Quería verdad. Porque una acusación equivocada podía destruir una vida. Pero ignorar una irregularidad también podía destruir muchas más. Al regresar a su despacho, encontró otro sobre. Esta vez no había mensaje. Solo una fotografía. Era una imagen antigua de San Miguel. En la entrada aparecían varios trabajadores. Entre ellos estaba Teresa Bellini, más joven, sonriendo. A su lado había otros empleados. Algunos ya habían muerto. Otros habían abandonado la institución. Y en la parte posterior de la fotografía había una frase escrita a mano. Aquí comenzó todo. León volvió a mirar la fotografía. Entonces comprendió por qué alguien había querido que viera primero a los trabajadores. No era una cuestión de limpiar un pasillo. Era una cuestión de recordar para quién existían aquellos pasillos. ¿Y por qué? A las 8 de la mañana, León convocó la reunión. Estarían presentes los responsables financieros, los administradores, los encargados del proyecto, un representante de los trabajadores y la persona cuyo nombre aparecía en el registro de aquella firma. Nadie sabía todavía que el Papa tenía la copia original. Nadie sabía que había descubierto la discrepancia. Y nadie sabía que León había pasado la noche anterior vestido como un conserje.
La reunión comenzó a las 8:15. El responsable administrativo entró con una carpeta. Se sentó. Miró al Papa. Y por primera vez, León vio en su rostro algo que no había visto antes. Miedo. No sorpresa. No confusión. Miedo. León colocó lentamente el documento sobre la mesa. Quiero hablar de San Miguel. El hombre tragó saliva. Por supuesto, Santo Padre. León señaló la firma. Explíqueme esto. El hombre miró el papel. Durante unos segundos no dijo nada. Después respondió. Creo que puedo explicarlo. León asintió. Entonces hágalo. Y en ese momento, la puerta de la sala se cerró. La historia había dejado de ser una investigación silenciosa. Ahora comenzaba una crisis real. La puerta se cerró a las 8:15. Dentro de la sala solo había 7 personas. No había periodistas. No había teléfonos. No había secretarios. León XIV había pedido que todos dejaran sus dispositivos fuera. Sobre la mesa descansaban 3 documentos. La primera carpeta contenía el proyecto financiero. La segunda mostraba las quejas de los trabajadores. La tercera era la copia original de la documentación de San Miguel. Nadie hablaba. El responsable financiero fue el primero en romper el silencio. Santo Padre, antes de sacar conclusiones, debemos recordar algo. León levantó la mirada. Lo recuerdo. La institución necesita recursos. También lo sé. Si detenemos determinados proyectos cada vez que aparece una objeción, podemos poner en riesgo programas que ayudan a cientos de personas. León asintió. Continúe. El hombre respiró. No estoy defendiendo que se ignore a nadie. Estoy diciendo que debemos tener cuidado de no convertir un problema administrativo en una crisis institucional. A su derecha, una mujer respondió. El problema es que ya existe una crisis. Era la responsable de asistencia social. No podemos hablar de estabilidad mientras haya personas que sienten que nadie las escucha. El financiero negó con la cabeza. Pero tampoco podemos administrar una institución basándonos solamente en emociones. León no intervino. Quería escuchar. Un tercer hombre tomó la palabra. Era responsable de personal. Quizá la solución sea retrasar cualquier decisión. La responsable de asistencia lo miró. ¿Cuánto tiempo? Unos meses. ¿Y qué hacemos con los trabajadores durante esos meses? Mantenemos el sistema actual. El sistema actual es precisamente lo que estamos investigando. El hombre guardó silencio. León observaba los rostros. Cada persona defendía algo. Uno protegía las finanzas. Otra protegía a los trabajadores. Otro quería evitar una confrontación. Ninguno parecía estar actuando por maldad. Y eso hacía que la situación fuera todavía más difícil. León tomó el documento con la firma de Teresa. Quiero volver a esta página. El responsable administrativo se tensó. Ya expliqué que probablemente se trata de un error de registro. León lo miró. Probablemente. Sí. ¿Y si no lo es? El hombre no respondió. León continuó. ¿Quién confirmó que Teresa aceptó? El documento está firmado. No le pregunté eso. El hombre bajó la mirada. No lo sé. ¿Quién habló con ella? Silencio. ¿Quién la escuchó personalmente? Nadie respondió. León dejó la hoja sobre la mesa. Entonces tenemos un documento que dice que una mujer aceptó una decisión, pero nadie en esta habitación puede decirme quién escuchó realmente su consentimiento. El financiero intervino. Santo Padre, quizá estamos dando demasiada importancia a una sola firma. León volvió lentamente la cabeza. ¿Una sola firma? Sí. ¿Y cuántas personas hay detrás de esa firma? El hombre no contestó. León señaló la carpeta. Una residencia. 43 residentes. Decenas de trabajadores. Años de decisiones. Y usted me dice que una firma es solamente una firma. La habitación quedó en silencio. El responsable financiero respiró profundamente.
No quise decir eso. Lo sé. León suavizó la voz. Pero debemos entender cómo llegamos hasta aquí. Entonces la responsable de asistencia social colocó otro documento sobre la mesa. Hay algo que todavía no hemos considerado. Todos la miraron. Si confirmamos que hubo errores en el proceso, algunas personas van a pedir que se detenga completamente el proyecto. El financiero respondió inmediatamente. Y eso tendría consecuencias. ¿Para quién? Para cientos de personas que dependen del dinero generado por estas operaciones. León apoyó las manos sobre la mesa. Ahí estaba la verdadera dificultad. No podía simplemente detenerlo todo y llamarlo justicia. Tampoco podía continuar como si nada hubiera ocurrido. Había personas vulnerables en ambos lados. Los residentes de San Miguel necesitaban ser escuchados. Pero también existían otras personas que necesitaban los recursos que el proyecto podía generar. La iglesia no podía abandonar a unas personas para proteger a otras. León cerró los ojos durante unos segundos. Después preguntó: ¿cuánto dinero perderíamos si suspendemos el proyecto? El financiero respondió con una cifra. León preguntó: ¿y cuánto dinero necesitaríamos para mantener los programas de asistencia durante ese mismo periodo? Otra cifra. La diferencia no era pequeña, pero tampoco era imposible. Entonces León hizo una pregunta que nadie esperaba. ¿Cuánto costaría hacer las cosas correctamente? Nadie habló. No me refiero al proyecto, continuó. Me refiero a escuchar a cada residente, revisar cada documento, corregir cada error, dar una alternativa real a quienes quieran quedarse y una alternativa digna a quienes quieran marcharse. La responsable de asistencia social respondió: sería costoso. ¿Cuánto? Ella comenzó a calcular. El responsable financiero intervino. Santo Padre, eso puede retrasar todo durante meses. León asintió. Entonces retrasaremos. El financiero abrió la boca. Pero León lo detuvo con una mirada tranquila. No he dicho que cancelaremos el proyecto. La sala quedó inmóvil. He dicho que no continuaremos hasta saber exactamente qué estamos aprobando. Aquella diferencia era fundamental. León no quería destruir. Quería corregir. Pero entonces el responsable administrativo habló. Santo Padre, con todo respeto, si abrimos una investigación completa, la confianza interna puede quedar dañada. León lo miró. ¿La confianza? Sí. ¿Qué confianza? El hombre no respondió. León continuó. ¿La confianza de quienes firmaron los documentos o la confianza de quienes tuvieron que vivir con ellos? Silencio. Nadie tenía una respuesta. Finalmente, el responsable financiero habló. Hay otra posibilidad. León esperó. Podríamos revisar solamente los casos más delicados. Evitar una investigación general. Resolver las excepciones. La propuesta parecía razonable, incluso prudente. Pero León preguntó: ¿quién decidiría cuáles son las excepciones? El hombre permaneció callado. Nosotros. Sí. ¿Y si alguien que no aparece en nuestros informes también necesita ser escuchado? No hubo respuesta. León tomó la carpeta. Ese es precisamente el problema. Todos lo miraron. Si nosotros decidimos quién merece ser escuchado antes de escuchar a las personas, seguiremos cometiendo el mismo error. La frase cambió el ambiente. El responsable de personal bajó la mirada. La mujer de asistencia social respiró profundamente. El financiero se recostó en su silla. Por primera vez, ninguno tenía una respuesta sencilla. Entonces León preguntó: ¿quién está a favor de ocultar esta discrepancia? Nadie levantó la mano. ¿Quién está a favor de hacerla pública inmediatamente? Tampoco. León asintió. Bien. Miró a todos. Entonces quizá estamos empezando a entender el problema. No necesitaban elegir entre ocultar y destruir. Necesitaban encontrar una tercera opción. La verdad. Pero una verdad acompañada de responsabilidad. Una verdad que no humillara a quien había cometido un error.
Una verdad que no abandonara a quien había sufrido sus consecuencias. Una verdad que pudiera corregir el sistema sin convertir a todos en enemigos. León tomó nuevamente la fotografía de Teresa. La dejó en el centro de la mesa. Miren esta fotografía. Todos lo hicieron. Antes de ser un expediente, esta mujer era una trabajadora. Nadie habló. Antes de ser una firma, era una persona. El silencio se hizo más profundo. Y antes de ser un problema administrativo, tenía una vida. León se levantó. Eso es lo que no podemos perder. La reunión estaba llegando a su fin. Pero antes de salir, el responsable financiero hizo una última pregunta. Santo Padre, ¿qué ocurrirá con la persona que cometió el error? León se detuvo junto a la puerta. Primero averiguaremos qué ocurrió. Y después. León respondió. Después decidiremos qué exige la justicia. El hombre insistió. ¿Y la misericordia? León lo miró. La misericordia no significa fingir que nada ocurrió. Hizo una pausa. Significa buscar la verdad sin olvidar que quienes están sentados alrededor de esta mesa también son seres humanos. Nadie volvió a hablar. La puerta se abrió. Uno a uno, comenzaron a salir. Pero la reunión terminó sin vencedores, sin castigos, sin comunicados, sin una decisión definitiva. Solo había cambiado una cosa. A partir de ese momento, nadie podía decir que desconocía el problema. Y el silencio dejó de ser una posición neutral. Porque ahora todos sabían que detrás de una firma había una persona. Y detrás de esa persona, una vida que alguien debía tener el valor de escuchar. Durante las siguientes 48 horas, León XIV pensó que ya había comprendido el problema. Había documentos contradictorios. Había trabajadores que no se sentían escuchados. Había una decisión financiera que podía afectar a muchas personas. Y había una firma cuya fecha no coincidía con la historia oficial. Parecía suficiente. Pero no lo era. La segunda verdad apareció de una manera mucho más sencilla. No llegó en una carpeta oficial. No apareció durante una reunión. Llegó en un pequeño cuaderno negro. Lo llevó Elena. La misma trabajadora que había hablado durante aquella reunión nocturna. Pidió ver al Papa a solas. Cuando entró en la habitación, llevaba el cuaderno apretado contra el pecho. ¿Qué es eso?, preguntó León. Algo que encontré después de que mi hermana muriera. León esperó. Elena abrió el cuaderno. En las primeras páginas había fechas. Después nombres. Después pequeñas frases. No eran informes. Eran recuerdos. Su hermana había trabajado durante años en los servicios de limpieza. Había escrito algunas cosas antes de morir. Una de las frases decía: no tenemos miedo de trabajar. Tenemos miedo de hablar. León leyó nuevamente. Después pasó la página. Otra frase. Cuando preguntas demasiado, empiezan a llamarte difícil. Otra. Cuando dejas de preguntar, dicen que estás de acuerdo. El Papa cerró lentamente el cuaderno. Ahora entendía que el problema era mucho más profundo que San Miguel. La residencia no había creado aquella cultura. La había revelado. Elena continuó. Mi hermana intentó hablar varias veces. ¿Sobre qué? Sobre los trabajadores que desaparecían de un turno a otro. Sobre personas que necesitaban ayuda. Sobre decisiones que nadie explicaba. ¿Y qué ocurrió? Le dijeron que no se preocupara. León bajó la mirada. Y después dejó de hablar. Aquella respuesta fue devastadora precisamente por su sencillez. No la despidieron. No la amenazaron. No hubo una gran confrontación. Simplemente dejó de hablar. Y eso hizo que León comprendiera algo. La ausencia de una protesta no significaba necesariamente que existiera conformidad. A veces significaba agotamiento. A veces miedo. A veces la certeza de que nadie escucharía. León volvió a abrir el cuaderno. En la última página había una anotación diferente. Una sola frase. Si algún día alguien pregunta, dile que no fue por dinero.
León levantó la mirada. ¿Qué quiso decir? Elena negó con la cabeza. Nunca me lo explicó. ¿Estás segura? Solo dijo que había algo que nadie estaba contando. León preguntó. ¿Qué cosa? Elena señaló el cuaderno. No lo sé. El Papa permaneció en silencio. Durante días había pensado que el centro del problema era financiero. Dinero. Propiedades. Contratos. Presupuestos. Ahora empezaba a sospechar que el dinero era solamente la superficie. La verdadera enfermedad era otra. Era la costumbre de no preguntar. La costumbre de aceptar una respuesta administrativa porque parecía más sencilla que enfrentarse a una persona herida. La costumbre de llamar resuelto a algo que simplemente había dejado de generar documentos. Entonces Elena dijo algo que cambió completamente el sentido de la historia. Mi hermana conocía a Teresa. León levantó la cabeza. ¿Teresa Bellini? Elena asintió. Trabajaron juntas durante años. ¿Y qué decía de ella? Que Teresa nunca habría firmado ese documento sin hacer preguntas. León se quedó inmóvil. ¿Por qué? Porque Teresa era la persona que siempre preguntaba. Aquella frase parecía pequeña, pero tenía una enorme importancia. Si Teresa era conocida por cuestionar decisiones, entonces la supuesta aceptación resultaba todavía más difícil de explicar. Elena pasó otra página. Había una nota escrita meses antes. Teresa dice que alguien le pidió firmar un papel que no entendía. León sintió un peso en el pecho. ¿Cuándo escribió esto? 3 meses antes de la supuesta aceptación. La habitación quedó en silencio. La firma ya no parecía un error aislado. Ahora existía una posibilidad diferente. Tal vez Teresa había firmado algo, pero quizá no sabía qué significaba. Quizá el documento utilizado después para demostrar su consentimiento no era el mismo documento que ella creía estar firmando. Y entonces León comprendió por qué aquella historia le dolía. Porque él mismo había pasado una noche vestido de trabajador para descubrir cómo trataban a quienes estaban abajo. Y ahora descubría que el problema no consistía solamente en que algunos trabajadores fueran ignorados. Consistía en que algunas personas habían aprendido a hablar de ellos sin necesidad de tenerlos delante. Una firma podía representar consentimiento. Una estadística podía representar satisfacción. Una reunión podía representar participación. Un informe podía representar una solución. Pero ninguna de esas cosas garantizaba que una persona hubiera sido realmente escuchada. León cerró el cuaderno. Quiero hablar con Teresa. Elena lo miró. Eso será difícil. ¿Por qué? Porque ella ya no confía en nadie. Aquella respuesta hizo que León comprendiera algo. Había pasado los últimos días buscando pruebas. Pero quizá la prueba más importante no estaba en ningún documento. Estaba en una persona que había dejado de creer que su voz importaba. Esa tarde, León fue a verla. Teresa estaba sentada junto a una ventana. Tenía una manta sobre las piernas. Cuando vio entrar al Papa, intentó levantarse. No, dijo León. Quédese sentada. Teresa lo observó. Usted es el hombre de la limpieza. León sonrió. Por una noche. La anciana sonrió por primera vez. Entonces ya sabe demasiado. León se sentó frente a ella. Colocó sobre la mesa una copia del documento. ¿Firmó esto? Teresa miró la hoja. Durante varios segundos no respondió. Después dijo: sí. León se sorprendió. Sí. Firmé un papel. Este papel. Teresa negó lentamente con la cabeza. No, y entonces el Papa comprendió que había estado buscando una firma cuando debería haber estado buscando una historia. Porque Teresa sí había firmado. Pero no había firmado aquello. La mujer levantó la mirada. Yo firmé que había recibido una explicación. León permaneció inmóvil. Nunca firmé que estaba de acuerdo. Teresa tomó aire. Y cuando pregunté qué significaba el documento, me dijeron que era solamente una formalidad. El Papa cerró los ojos por un instante.
La diferencia entre ambas cosas parecía pequeña, pero podía cambiarlo todo. Recibir información. Aceptar una decisión. Dos actos completamente diferentes. Teresa miró al Papa. Ahora entiende por qué no quería hablar. León respondió. Sí. Ella negó con la cabeza. No. Todavía no. La mujer señaló la puerta. Porque cuando una persona como yo habla, todos dicen que es demasiado vieja, demasiado sensible o que no entiende cómo funcionan las cosas. Hizo una pausa. Entonces un día dejas de hablar. León no encontró una respuesta inmediata. Y por primera vez, comprendió que no necesitaba otro documento. Necesitaba escuchar. Porque aquella era la segunda verdad. El problema nunca había sido solamente una firma falsa o una mala interpretación. El problema era una cultura donde el silencio podía transformarse en consentimiento. León salió de aquella habitación profundamente cambiado. Ya no quería descubrir quién había cometido el primer error. Quería descubrir por qué tantas personas habían permitido que ese error continuara. Y mientras caminaba por el corredor, entendió algo todavía más doloroso. No necesitaba más datos. Necesitaba enfrentarse a la persona que estaba en el centro de la herida. Y esa persona no era el administrador. No era el financiero. No era Mateo. Era Teresa. La reunión comenzó poco después de las 9. Esta vez, la puerta se cerró con más fuerza. Dentro de la habitación estaban León XIV, el responsable administrativo, el director financiero, la responsable de asistencia social, el encargado de personal y Mateo. No había cámaras. No había asesores externos. Solo las personas que podían explicar cómo se había llegado hasta allí. Sobre la mesa estaba el documento de Teresa. El responsable administrativo permanecía sentado frente al Papa. León no levantó la voz. Quiero que me explique exactamente qué ocurrió. El hombre respiró profundamente. Santo Padre, el procedimiento fue complejo. No le he preguntado si fue complejo. El hombre guardó silencio. Le he preguntado qué ocurrió. Miró el documento. Recibimos información de que los residentes habían sido consultados. León respondió. Eso no es lo que le pregunté. Se nos informó que existía conformidad general. ¿Quién se lo informó? El hombre dudó. La oficina encargada de las entrevistas. La responsable de asistencia social intervino. Pero las entrevistas individuales nunca se completaron. El hombre la miró. Se realizaron reuniones. Reuniones colectivas. Sí. Eso no es lo mismo. El director financiero intervino. Quizá estamos entrando en una discusión técnica sobre procedimientos. León giró la cabeza. No. La palabra fue tranquila, pero definitiva. Estamos hablando de personas. El financiero permaneció callado. León tomó la hoja de Teresa. Esta mujer dice que firmó un documento diferente. El administrador respondió. Puede haber ocurrido una confusión. ¿Una confusión? Sí. Entonces quiero saber cómo una confusión terminó convirtiéndose en una certificación oficial. Nadie respondió. León dejó el documento sobre la mesa. ¿Quién verificó la firma? Silencio. ¿Quién verificó la fecha? Silencio. ¿Quién habló personalmente con Teresa? Nadie. Mateo observaba desde el otro lado de la mesa. El administrador finalmente habló. Santo Padre, nadie intentó engañarlo. León lo miró. Eso todavía no lo sé. Yo tampoco quiero que esto ocurriera. Lo creo. El hombre pareció sorprendido. ¿Me cree? Creo que usted pensaba que estaba haciendo lo correcto. León hizo una pausa. Pero eso no significa que lo que hizo fuera correcto. La diferencia golpeó al hombre. Bajó los ojos. Durante unos segundos nadie habló. Entonces el director financiero abrió una carpeta. Hay algo que debemos considerar. León asintió. Dígalo. Si suspendemos el proyecto, el fondo perderá una cantidad importante de recursos. ¿Cuánto?
Dio una cifra. La responsable de asistencia social explicó lo que significaba. Programas de medicamentos. Ayuda para familias. Cuidados para personas mayores. León escuchó. Aquello no era una amenaza inventada. Era una realidad. Si detenía el proyecto, otras personas podían sufrir. El financiero aprovechó el momento. Por eso creo que debemos corregir el procedimiento sin destruir el proyecto. Matteo respondió. ¿Y si el procedimiento no puede corregirse porque nunca fue correcto? El financiero lo miró. No todo es blanco o negro. Lo sé, respondió Matteo. Pero una persona que no dio su consentimiento no puede convertirse en una cifra para justificar una decisión. El ambiente se volvió tenso. León no intervino. Quería que hablaran. La responsable de asistencia social tomó la palabra. Quizá el problema es que estamos intentando decidir qué es más importante. ¿Y no lo es?, preguntó el financiero. Ella negó con la cabeza. No. Miró a León. Tenemos que encontrar una manera de proteger a ambas partes. León permaneció pensativo. Entonces miró al administrador. ¿Usted sabía que Teresa no había sido entrevistada individualmente? El hombre tardó demasiado en responder. Sabía que el proceso había tenido dificultades. No le pregunté eso. El silencio volvió. Finalmente dijo: sí. León no se movió. ¿Cuándo lo supo? Después de que se registró el documento. ¿Y por qué no lo corrigió? El hombre tragó saliva. Porque el proyecto ya estaba avanzado. Aquella respuesta cambió la habitación. Matteo cerró los ojos. La responsable de asistencia social bajó la mirada. El financiero dejó lentamente su bolígrafo sobre la mesa. León habló con una voz todavía más baja. Entonces usted sabía que existía un problema. Sí. Y decidió continuar. Pensé que podía resolverse después. León lo miró durante varios segundos. Eso es lo que ocurre cuando una persona decide que una injusticia pequeña puede esperar. El administrador comenzó a llorar. Santo Padre, yo tenía miedo. León no respondió inmediatamente. ¿De qué? De detener todo. ¿Por qué? Porque sabía lo que significaba financieramente. El Papa asintió lentamente. Ahora entendía. No había empezado con una intención maliciosa. Había comenzado con miedo. Miedo a perder dinero. Miedo a retrasar un proyecto. Miedo a ser responsable de una crisis. Y ese miedo había producido una decisión. Una decisión que después había necesitado otra decisión para mantenerse. Y otra. Y otra. Hasta que una firma dudosa se convirtió en un documento oficial. León miró a todos. Esto es exactamente lo que tenemos que entender. Nadie habló. No estamos aquí solamente para encontrar al culpable. Señaló el documento. Estamos aquí para descubrir cómo una persona razonable puede participar en algo que termina haciendo daño. El administrador se cubrió el rostro. León continuó. Porque si solamente castigamos a una persona, pero dejamos intacto el sistema que permitió esto, volverá a ocurrir. La habitación permaneció en silencio. Entonces Matteo habló. ¿Y Teresa? León lo miró. ¿Qué pasa con ella? Ella necesita saber que esta vez alguien sí la escuchó. León asintió. Tiene razón. El Papa tomó el documento. Primero se suspenderá cualquier traslado basado en esta documentación. El financiero abrió la boca. Pero, segundo, cada residente será entrevistado individualmente. La responsable de asistencia social asintió. Tercero, revisaremos cada documento relacionado con el proyecto. León miró al administrador. Y cuarto, nadie será castigado antes de que conozcamos toda la verdad. El hombre levantó la mirada. Parecía sorprendido. Incluso yo. León respondió. La justicia no necesita venganza. Después añadió. Pero tampoco necesita excusas. Nadie volvió a hablar.
La reunión había llegado al punto en que todos comprendían que no podían regresar a la situación anterior. El proyecto podía continuar algún día. Podía modificarse. Podía incluso cancelarse. Pero ya no podía avanzar basándose en una historia incompleta. León se levantó. Antes de salir, miró una última vez a los presentes. Quiero que recuerden algo. Todos esperaron. Una institución no pierde su dignidad cuando reconoce un error. Hizo una pausa. La pierde cuando sabe que existe un error y decide protegerlo. La puerta se abrió. Pero antes de que León pudiera salir, el administrador habló. Santo Padre. León se detuvo. Hay algo que todavía no le he contado. Todos volvieron la mirada hacia él. El hombre sacó lentamente un sobre de su carpeta. Encontré esto hace meses. León se acercó. ¿Qué es? El administrador miró el sobre. Una carta de Teresa. ¿Por qué no la entregó? El hombre bajó la cabeza. Porque pensé que el problema se resolvería antes de que alguien necesitara leerla. León tomó el sobre. Lo abrió. Leyó la primera línea. Y su expresión cambió. Porque la carta no hablaba solamente de San Miguel. Hablaba de otra persona. Una persona que había intentado advertir sobre el mismo problema mucho antes. Y esa persona tenía un nombre que León conocía perfectamente. La historia acababa de abrir una puerta mucho más profunda. Y esta vez, la pregunta ya no era quién había cometido el error. Era quién había intentado detenerlo, y por qué nadie lo había escuchado. León permaneció inmóvil durante varios segundos. La carta estaba abierta sobre la mesa. No era larga. No contenía amenazas. No acusaba directamente a nadie. Pero sus primeras líneas explicaban algo que cambiaba completamente la historia. Teresa había escrito aquella carta meses antes. La había dirigido a una persona concreta. No al Papa. No al director financiero. No al responsable administrativo. A alguien que, en teoría, tenía la obligación de escucharla. La primera frase decía: no quiero detener el proyecto. Solo quiero que sepan lo que estamos dejando atrás. León volvió a leerla. Después continuó. Teresa hablaba de los trabajadores, de los residentes, de las personas que habían vivido durante años en San Miguel. Pero había un detalle que llamó especialmente su atención. Teresa no decía que el proyecto fuera necesariamente malo. Decía que la manera de ejecutarlo estaba destruyendo la confianza de quienes serían afectados. Una frase aparecía subrayada. Cuando una decisión ya está tomada antes de escuchar a las personas, la reunión deja de ser una consulta y se convierte en una formalidad. León dejó la carta sobre la mesa. Aquella frase explicaba todo. Las reuniones habían existido. Los documentos también. Las firmas eran reales. Pero el proceso había perdido su propósito. Escuchar se había convertido en marcar una casilla. La participación se había convertido en un trámite. Y el consentimiento se había convertido en una palabra que podía utilizarse para cerrar un expediente. León preguntó: ¿quién recibió esta carta? El administrador respondió: el antiguo director. La leyó. No lo sé. ¿Y qué ocurrió después? El director abandonó su cargo meses más tarde. León miró nuevamente el documento. ¿Por qué nunca llegó a mí? Nadie respondió. La responsable de asistencia social tomó la carta. La leyó rápidamente. Después levantó la mirada. Aquí hay algo más. Señaló una parte del texto. Teresa mencionaba a una persona. Un hombre que, según ella, había intentado detener el procedimiento. León leyó el nombre. Su expresión cambió. Era el padre Gabriel. Un sacerdote que había trabajado durante años con los residentes de San Miguel. El mismo sacerdote que León había visto aquella noche en la capilla. El hombre que había rezado: Señor, si todavía me ves, dame una razón para quedarme. De repente, todo encajó. La noche anterior no había sido una coincidencia. El sacerdote no estaba simplemente atravesando una crisis personal.
Había estado luchando con algo que llevaba mucho tiempo creciendo. León pidió que localizaran al padre Gabriel. Lo encontraron poco después. Estaba en una pequeña habitación junto a la capilla. Cuando León entró, el sacerdote se puso de pie. Santo Padre, siéntese. Gabriel obedeció. León dejó la carta sobre la mesa. El sacerdote la reconoció inmediatamente. Su rostro perdió color. ¿Quién se la dio? Eso no importa ahora. Gabriel bajó la mirada. Teresa. Sí. Silencio. León preguntó. Intentó detener el proyecto. Intenté que lo hicieran correctamente. ¿Y qué ocurrió? Gabriel respiró profundamente. Me dijeron que estaba exagerando. ¿Quién? El sacerdote no respondió. Padre Gabriel. Varias personas. Necesito nombres. Gabriel cerró los ojos. No quiero destruir a nadie. León respondió. Yo tampoco. Entonces no me pida nombres. León permaneció en silencio. Después dijo, no quiero nombres para castigarlos. Quiero nombres para comprender cómo funcionó el proceso. Gabriel lo miró. Aquella respuesta pareció cambiar algo. Cuando comenzaron las conversaciones sobre San Miguel, yo pregunté cómo serían consultados los residentes. Y me dijeron que habría reuniones. Las hubo. Sí. Y fueron suficientes. Gabriel negó con la cabeza. No. El sacerdote explicó que algunos residentes no entendían los documentos. Otros tenían problemas de audición. Algunos necesitaban tiempo para procesar las decisiones. Y otros simplemente tenían miedo. ¿Miedo de qué? De quedarse solos. León comprendió. Para alguien joven, cambiar de residencia podía ser una molestia. Para una persona mayor que llevaba 20 años viviendo en el mismo lugar, podía sentirse como perder el último pedazo de su vida conocida. Gabriel continuó. Intenté explicar eso. ¿Qué le dijeron? Que el proyecto era necesario. ¿Y usted qué respondió? Que quizá lo era. León levantó la mirada. El sacerdote continuó. Pero una decisión necesaria no deja de necesitar humanidad. El Papa permaneció en silencio. Era exactamente el principio que había descubierto durante aquella noche disfrazado de trabajador. No todas las decisiones difíciles eran injustas. Pero una decisión difícil podía volverse injusta cuando dejaba de mirar a las personas afectadas. Gabriel sacó un pequeño papel de su bolsillo. ¿Hay algo más? Se lo entregó. Era una copia de un correo electrónico. Había sido enviado mucho antes de la carta de Teresa. El asunto decía: urgente, riesgo de consentimiento incompleto. León lo leyó. El mensaje advertía que varios residentes no habían comprendido las consecuencias del proyecto. También mencionaba que algunos trabajadores habían pedido tiempo para discutir las alternativas. Y al final aparecía una frase: si seguimos adelante de esta manera, algún día alguien tendrá que explicar por qué confundimos silencio con acuerdo. León levantó lentamente la cabeza. ¿Quién escribió esto? Gabriel respondió. Yo. ¿A quién lo envió? A 5 personas. ¿Y qué respuesta recibió? Gabriel sonrió con tristeza. Una me dijo que confiara en el proceso. Las otras. Ninguna. León dejó el correo sobre la mesa. Ahora tenía algo que no había tenido antes. Una advertencia previa. Una carta. Una firma cuestionable. Y una serie de decisiones que habían continuado a pesar de las señales. La historia ya no podía explicarse como un simple error administrativo. Había habido oportunidades para detenerse. Oportunidades para preguntar. Oportunidades para corregir. Y cada una había pasado. León se levantó. Padre Gabriel. Sí. ¿Por qué no insistió? El sacerdote tardó en responder. Porque me cansé. La respuesta recordó a León las palabras de Mateo. Nos acostumbramos. Gabriel continuó. Al principio pensé que podía cambiarlo.
Después pensé que podía convencerlos. Después pensé que al menos podía proteger a algunas personas. Y finalmente dejé de creer que alguien escucharía. León cerró los ojos. Ahora entendía aquella noche en la capilla. No había sido una oración sobre abandonar el sacerdocio. Había sido una oración de alguien que había perdido la esperanza de que su voz tuviera algún efecto. El Papa se acercó a él. Ahora alguien está escuchando. Gabriel levantó la mirada. León señaló la carta. Y esta vez no vamos a responder solamente con documentos. El sacerdote preguntó: ¿qué hará? León respondió: voy a volver a San Miguel. ¿Para qué? Para escuchar a todos. Gabriel negó lentamente con la cabeza. No será fácil. León sonrió. La noche en que me convertí en conserje tampoco lo fue. Por primera vez, Gabriel sonrió. Pero ninguno de los dos sabía que, mientras hablaban, alguien estaba revisando los archivos electrónicos. Alguien había descubierto que el correo de Gabriel había sido recuperado. Y esa persona entendió que el problema ya no podía ser controlado, porque ahora existían documentos, testigos, fechas, y una verdad que empezaba a unirlo todo. A las 11 de la noche, León recibió un último mensaje. Solo contenía una frase. Si abre los archivos completos, descubrirá quién ordenó realmente cambiar la historia. Debajo aparecía una hora. 12, y esta vez no había ninguna dirección. Solo una advertencia. Venga solo. A las 11:58, León 14 se encontraba frente a una pequeña puerta de madera. No llevaba escolta. No llevaba documentos oficiales. Solo tenía en el bolsillo la copia del correo del padre Gabriel y la carta de Teresa. El mensaje había sido claro. Venga solo. León miró el reloj. Faltaban 2 minutos para medianoche. Por un instante pensó en llamar a alguien, pero decidió no hacerlo. Si aquella persona había arriesgado tanto para hablar, quizá necesitaba saber que todavía existía un lugar donde podía decir la verdad sin ser inmediatamente rodeada por autoridades. A medianoche exacta, la puerta se abrió. Era una mujer. León la reconoció después de unos segundos. Había trabajado durante años en los archivos administrativos. Su nombre era Clara. Entre, dijo. León entró. La habitación era pequeña. Había una mesa, 2 sillas y un ordenador apagado. Clara cerró la puerta. ¿Por qué me llamó? Ella miró al Papa. Porque usted hizo algo que nadie había hecho. ¿Qué? Se puso el uniforme. León permaneció en silencio. Clara continuó. Durante años, cuando alguien quería saber qué ocurría con los trabajadores, preguntaba a los supervisores. ¿Y qué decían? Lo que aparecía en los informes. Y los informes eran falsos. Clara negó con la cabeza. No exactamente. Entonces, ¿qué estaba mal? Clara respondió. Decían la verdad de una manera que escondía otra verdad. León comprendió inmediatamente. Un informe podía decir que una solicitud había sido recibida, pero no podía decir cómo se sintió la persona que esperaba una respuesta. Podía registrar una reunión, pero no podía registrar el miedo de quien no se atrevió a hablar. Podía registrar una firma, pero no podía demostrar que la persona comprendía lo que estaba firmando. Clara encendió el ordenador. Yo encontré algo. ¿Qué? Un archivo eliminado. León se acercó. En la pantalla apareció una carpeta antigua. Dentro había decenas de documentos. Clara abrió uno. Era una versión preliminar del proyecto de San Miguel. León comenzó a leer. La primera versión recomendaba retrasar el proyecto. La segunda también. La tercera proponía una revisión independiente. Pero en la versión final, aquellas recomendaciones habían desaparecido. León preguntó: ¿quién las eliminó? Clara señaló una línea. Había un registro, un usuario, una fecha y una autorización. León leyó el nombre.
Era el mismo responsable administrativo que había estado sentado frente a él aquella mañana. Pero había algo más. La modificación no había sido realizada por él personalmente. Había sido autorizada desde un nivel superior. León se quedó inmóvil. ¿Quién? Clara abrió el registro completo. Apareció otro nombre. Un alto funcionario. Alguien con suficiente autoridad para modificar el proyecto. Pero Clara negó con la cabeza. No es él. León la miró. ¿Qué quiere decir? Él solo aprobó la modificación. Entonces, ¿quién la solicitó? Clara abrió otra página. El nombre no aparecía. En su lugar había una cuenta institucional. ¿Quién tiene acceso? Muy pocas personas. ¿Cuáles? Clara comenzó a enumerarlas. Entonces se detuvo. Hay algo que debe saber. León esperó. La cuenta fue utilizada después de que el proyecto estuviera oficialmente cerrado. ¿Por qué? Para modificar los archivos históricos. León comprendió la gravedad. No estaban hablando solamente de un proyecto. Alguien había intentado cambiar el registro de lo ocurrido. ¿Qué modificaron? Clara abrió una carpeta. Allí aparecían versiones anteriores de documentos. Correos. Notas internas. Solicitudes de trabajadores. Informes sociales. Y una lista de personas que habían expresado oposición. León miró la lista. Algunos nombres le resultaban familiares. Otros no. Pero junto a varios aparecía una anotación. No continuar. ¿Qué significa esto? Clara respondió. No lo sé. León observó las fechas. Eran anteriores a las reuniones oficiales. Eso significaba que alguien había identificado a quienes podían oponerse antes de que el proceso comenzara. León levantó la mirada. Los estaban vigilando. Clara negó rápidamente. No diría eso. Entonces, ¿qué diría? Ella respondió. Los estaban clasificando. La palabra quedó en el aire. Clasificando. Personas favorables. Personas indecisas. Personas difíciles. Personas que probablemente se opondrían. León sintió una profunda incomodidad. Porque una institución podía administrar recursos. Podía administrar edificios. Podía administrar proyectos. Pero cuando comenzaba a administrar las voces de las personas, algo fundamental se rompía. Clara abrió un último archivo. Este es el que quería mostrarle. Era una comunicación interna. No tenía firma. Solo una instrucción. Reducir la posibilidad de oposición antes de la presentación formal. León leyó la frase 2 veces. Después preguntó: ¿quién la escribió? Clara negó con la cabeza. No lo sabemos. Entonces, ¿por qué me llamó? Porque encontré algo debajo. Desplazó la pantalla. Aparecía una segunda línea. La prioridad es proteger la estabilidad institucional. León cerró los ojos. Ahora entendía la lógica. No necesariamente había comenzado con corrupción. Había comenzado con una idea que podía sonar incluso noble. Proteger la estabilidad. Evitar escándalos. Evitar pérdidas. Evitar conflictos. Pero poco a poco, proteger la estabilidad había empezado a significar proteger el proceso. Y proteger el proceso había terminado significando proteger las decisiones tomadas dentro de él. León miró a Clara. ¿Por qué no entregó esto antes? Ella respondió: porque pensé que me despedirían. ¿Y ahora? Clara sonrió débilmente. Ahora creo que si todos seguimos teniendo miedo, nunca sabremos hasta dónde llegó esto. León asintió. Tomó una copia de los documentos. Pero antes de salir, Clara dijo: hay una última cosa. León se volvió. ¿Qué? El archivo más antiguo no está aquí. ¿Dónde está? Clara señaló una dirección. En la residencia de San Miguel. León frunció el ceño. ¿Qué contiene? El documento original. ¿Original de qué? Clara respondió: de la primera decisión.
León permaneció inmóvil. Durante semanas había estado buscando quién había cambiado los documentos. Ahora sabía que existía una versión anterior. Un documento creado antes de que comenzaran las modificaciones. Y si Clara tenía razón, aquel documento podía revelar quién había tomado la primera decisión. No quién la había ejecutado. No quién la había firmado. Sino quién la había pedido. León salió de la habitación. El corredor estaba vacío. Pero esta vez no sentía que estuviera solo. Al doblar la esquina, vio una figura al final del pasillo. Un hombre. Se quedó inmóvil al verlo. Después comenzó a caminar en dirección contraria. León no lo siguió. No todavía. Porque había comprendido algo. La persona que había enviado aquellos mensajes no quería simplemente exponer un escándalo. Quería que León llegara hasta el principio. Hasta la primera decisión. Hasta el momento en que alguien había decidido que ciertas voces podían ser ignoradas. Y ahora esa verdad estaba a pocos pasos. Al día siguiente, León regresaría a San Miguel. Pero esta vez no iría disfrazado. Iría como papa. Y frente a todos, abriría el archivo que había permanecido cerrado durante años. Porque algunas puertas se pueden mantener cerradas durante mucho tiempo. Hasta que alguien decide que ya es hora de abrirlas. A las 7 de la mañana, León 14 llegó a San Miguel. Esta vez no llevaba uniforme de limpieza. Vestía de blanco. Pero pidió que nadie anunciara su llegada. Quería caminar por el edificio antes de que comenzara la reunión. Los pasillos estaban casi vacíos. Algunas puertas permanecían abiertas. En una de las habitaciones, una mujer mayor desayunaba junto a la ventana. Al verlo, sonrió. «Usted es el Papa». León se acercó. «Sí». La mujer señaló una silla. «Entonces siéntese». León sonrió. «Será un honor». Durante varios minutos hablaron de cosas sencillas. El clima. La comida. Los recuerdos de la residencia. Nada sobre documentos. Nada sobre dinero. Nada sobre el proyecto. Pero antes de marcharse, la mujer dijo: «Aquí todos hablan de lo que van a hacer con nosotros». León la miró. «¿Y qué quiere usted?». Ella respondió: «Que alguien nos pregunte». Aquellas palabras volvieron a acompañarlo mientras avanzaba por el corredor. Preguntar. Eso era precisamente lo que había faltado. Al llegar al antiguo archivo de la residencia, encontró a Clara esperándolo. Sobre una mesa había una caja. Era pequeña, vieja, cubierta de polvo. «¿Es esta?». Clara asintió. «La encontré detrás de unos armarios cuando trasladaron los archivos». León levantó la tapa. Dentro había documentos mucho más antiguos que los anteriores. Correspondencia, actas, informes. Y, al fondo, un sobre amarillento. Clara no lo tocó. «Ese es el original». León lo abrió. Dentro había una sola hoja. No era un contrato. No era una autorización financiera. Era una propuesta. Y la primera línea decía: «La venta de San Miguel solo deberá considerarse si se garantiza una alternativa digna para todos los residentes». León continuó leyendo. El documento no ordenaba vender. No ordenaba trasladar. No hablaba de reducir gastos inmediatamente. Recomendaba estudiar distintas opciones. La última parte decía: «Ninguna decisión deberá tomarse antes de escuchar individualmente a quienes serán afectados». León levantó la mirada. Entonces este era el documento original. Clara asintió. «Sí». «¿Quién lo escribió?». Clara señaló la parte inferior. Había una firma. León la reconoció. Era de un antiguo responsable de la institución. Un hombre que había fallecido años atrás. Pero había algo más. Junto a la firma aparecía una anotación posterior. «No viable en las condiciones actuales». León preguntó: «¿Quién escribió eso?». Clara señaló otra firma. El mismo alto funcionario que había autorizado posteriormente las modificaciones.
León volvió a mirar el documento. Ahora todo parecía más claro. La primera decisión no había sido vender. Había sido estudiar. La segunda decisión había sido acelerar. La tercera había sido reducir las consultas. La cuarta había sido convertir las reuniones en una formalidad. Y después, cuando surgieron objeciones, alguien había intentado hacer que los documentos parecieran demostrar que todos estaban de acuerdo. No había ocurrido en una sola noche. Había sucedido lentamente. Una pequeña modificación después de otra. Un atajo. Una excepción. Una justificación. Hasta que el proceso original dejó de parecerse al resultado final. León permaneció en silencio. Entonces Clara dijo: «Hay algo que no entiendo. ¿Qué? Si alguien decidió cambiar todo esto, ¿por qué dejó este documento aquí?» León la miró. La pregunta era importante. ¿Por qué alguien había tenido que conservar el original? Quizá por descuido. Quizá porque nunca pensó que alguien volvería a buscarlo. O quizá porque, en el fondo, alguien había querido que algún día fuera encontrado. León volvió a leer la primera frase. Una alternativa digna para todos los residentes. No hablaba de dinero. No hablaba de reputación. No hablaba de eficiencia. Hablaba de dignidad. El Papa cerró los ojos. Había comenzado aquella historia creyendo que descubriría un problema de administración. Ahora comprendía que la pregunta era mucho más profunda. ¿Puede una institución conservar su misión cuando sus procedimientos comienzan a olvidar a las personas? En ese momento, la puerta se abrió. Era el responsable administrativo. Al ver el documento sobre la mesa, se quedó inmóvil. ¿Dónde encontró eso? León lo miró. Aquí. El hombre se acercó lentamente. Leyó la primera página. Después se sentó. Parecía derrotado. Yo nunca había visto ese documento. ¿Está seguro? Sí. ¿Quién le entregó la versión que utilizó? El hombre tardó en responder. La recibí de la oficina central. ¿De quién? No lo sé. León lo observó. Nunca preguntó. El hombre negó con la cabeza. Pensé que era la versión definitiva. León señaló el documento original. ¿Y ahora? El hombre bajó la mirada. Ahora creo que nunca debimos llamarla definitiva. La frase fue sencilla, pero era exactamente lo que León necesitaba escuchar. No una confesión dramática. No una acusación. Una admisión. La admisión de que el proceso había continuado mucho después de que alguien dejara de cuestionarlo. León pidió que convocaran a todos los residentes. No para anunciar una decisión. Para escuchar. Uno por uno. Sin formularios. Sin casillas. Sin respuestas preparadas. La noticia se extendió rápidamente por San Miguel. Algunas personas no querían participar. Otras desconfiaban. Algunas estaban convencidas de que todo ya estaba decidido. Y León no las culpó. La confianza no podía exigirse. Tenía que reconstruirse. Durante horas, escucharon historias. Una mujer quería permanecer en San Miguel. Otra prefería marcharse, pero necesitaba ayuda económica. Un hombre quería regresar con su familia. Otra residente solo quería asegurarse de que sus fotografías y pertenencias no fueran destruidas. Nadie pedía exactamente lo mismo. Y eso era precisamente lo que los documentos anteriores no habían conseguido mostrar. No existía una única solución. Existían 43 vidas diferentes. Al final de la tarde, León volvió a la pequeña sala. Miró a todos los presentes. Ahora sabemos algo. Nadie habló. El problema nunca fue solamente decidir qué hacer con este edificio. Hizo una pausa. El problema fue creer que podíamos decidirlo sin conocer las vidas de las personas que estaban dentro. La responsable de asistencia social comenzó a tomar notas. El financiero permaneció en silencio. El administrador miró al suelo. Y Mateo, sentado al fondo, observaba. León continuó. No puedo prometer que todos obtendrán lo que desean.
Algunas personas se sorprendieron. Pero si puedo prometerles algo. El Papa miró uno por uno a los presentes. Nadie volverá a ser considerado de acuerdo simplemente porque haya dejado de protestar. La sala quedó completamente en silencio. Aquella frase no resolvía el proyecto. No devolvía los años perdidos. No borraba los errores. Pero establecía una nueva regla. El silencio ya no sería considerado consentimiento. Cuando León salió de la sala, Matteo se acercó. ¿Y ahora? León respondió. Ahora empieza el trabajo difícil. ¿Cuál? El Papa miró hacia el corredor. Cambiar las reglas para que nadie tenga que disfrazarse de conserje para descubrir cómo viven las personas que trabajan para nosotros. Matteo sonrió. Pero ninguno de los dos sabía que, fuera de aquella residencia, ya circulaba una noticia. Alguien había descubierto que el Papa había investigado personalmente el proyecto. Y había decidido contar una versión completamente diferente de lo ocurrido. Una versión que podía provocar un escándalo. Porque la verdad ya no estaba encerrada en una caja. Había salido a la luz. Y ahora tendría que enfrentarse al mundo. La noticia comenzó a circular antes de que León XIV pudiera regresar al Vaticano. No apareció primero en un comunicado oficial. No apareció en una conferencia. Comenzó con una frase. Después otra. Y luego otra. León XIV detuvo personalmente un proyecto financiero. Hay documentos que fueron ocultados. Un grupo de trabajadores acusa a la administración. Una investigación interna podría afectar a varias personas. Cada versión añadía algo. Cada persona interpretaba una parte. Y, como suele ocurrir cuando una historia sale de una habitación cerrada, la verdad comenzó a mezclarse con el miedo. León estaba sentado en el automóvil cuando Matteo recibió el primer mensaje. Santo Padre. León levantó la mirada. ¿Qué ocurre? Matteo dudó. Ya están hablando de San Miguel. León permaneció unos segundos en silencio. ¿Qué están diciendo? Matteo le mostró el teléfono. León leyó. Después devolvió el dispositivo. Es falso. Algunas cosas sí. Y otras. No lo sé. León miró por la ventana. Roma pasaba lentamente frente a él. Entonces no respondamos todavía. Matteo lo miró sorprendido. ¿No deberíamos aclararlo? Sí. Entonces, ¿por qué esperar? León respondió tranquilamente. Porque si respondemos desde el miedo, terminaremos defendiendo una versión antes de haber entendido toda la verdad. Aquella frase acompañaría las siguientes horas. Mientras tanto, dentro de San Miguel, Teresa había escuchado algunos rumores. Una trabajadora entró en su habitación. Dicen que el Papa quiere cerrar todo. Teresa negó con la cabeza. No. ¿Cómo lo sabe? La mujer miró por la ventana. Porque esta vez nos preguntó qué queríamos. La trabajadora guardó silencio. ¿Y qué le dijiste? Teresa sonrió débilmente. Que no quería que decidieran por mí. Nada más. No pidió privilegios. No pidió que alguien fuera castigado. No pidió que el edificio permaneciera abierto para siempre. Pidió algo mucho más sencillo. Ser escuchada. Y quizá ahí estaba la parte de la historia que más difícil resultaba explicar. Porque el conflicto nunca había comenzado realmente con un edificio. Había comenzado con una pregunta. ¿Quién tiene derecho a hablar cuando una decisión afecta su vida? León llegó a su despacho esa tarde. Sobre la mesa había 3 carpetas. Una contenía los documentos originales. Otra, las versiones modificadas. La tercera contenía testimonios. Pero había algo diferente. Una 4ª carpeta había aparecido allí. No tenía sello. No tenía firma. Solo una palabra escrita en la portada. Respuesta. León la abrió. Dentro había una declaración preparada por un grupo de funcionarios. La primera línea decía: los procedimientos fueron realizados conforme a las normas vigentes y no existe evidencia de irregularidades sustanciales. León continuó leyendo. La declaración hablaba de eficiencia.
de responsabilidad financiera, de continuidad institucional, de estabilidad. Todo parecía razonable. Todo estaba perfectamente redactado. Pero León recordó una frase de Clara. Decían la verdad de una manera que escondía otra verdad. Cerró la carpeta. Entonces llamó a Clara. ¿Usted escribió esto? No. ¿Quién lo hizo? No lo sé. ¿Y por qué está aquí? Clara guardó silencio. Porque algunos quieren que esta sea la historia oficial. León respiró profundamente. Antes de terminar la investigación. Sí. El Papa volvió a mirar el documento. No era una mentira completa. Y precisamente por eso podía ser peligroso. Porque una verdad incompleta puede proteger una decisión equivocada mejor que una mentira evidente. León se levantó. No voy a firmarlo. Clara preguntó. ¿Qué hará? Voy a escribir otra cosa. ¿Qué? León respondió. Que todavía estamos escuchando. Y eso fue exactamente lo que hizo. No anunció culpables. No anunció inocentes. No prometió que todo sería reparado inmediatamente. Simplemente dijo que el proceso debía revisarse, que los testimonios serían escuchados y que ninguna persona sería considerada conforme únicamente porque hubiera dejado de protestar. Aquella frase parecía sencilla, pero tenía un significado profundo, porque el silencio ya no sería utilizado como prueba de acuerdo. Esa noche, Teresa recibió una copia de la declaración. La leyó lentamente. Después preguntó, ¿esto significa que ganamos? La mujer que estaba junto a ella negó con la cabeza. No sé. Teresa sonrió. Entonces quizás sea una buena señal. ¿Por qué? Porque por primera vez nadie está diciendo que todo está resuelto. Miró hacia la ventana. Tal vez ahora sí están empezando a escuchar. Y mientras San Miguel se preparaba para una nueva etapa, León comprendió que la parte más difícil todavía no había comenzado. Descubrir una verdad podía tomar días. Reconstruir la confianza podía tomar años. Pero había algo que debía hacerse antes de cualquier decisión. Había que impedir que la verdad se convirtiera en otra herramienta de poder. Porque incluso una verdad puede ser utilizada para destruir. Y León no quería destruir. Quería corregir. Pero al día siguiente descubriría que alguien tenía exactamente el objetivo contrario. Alguien estaba preparando una acusación pública. Y esta vez, el nombre del Papa aparecería directamente en ella. A la mañana siguiente, el documento apareció. No llevaba firma, pero llevaba suficientes detalles como para llamar la atención. Decía que León XIV había intervenido personalmente en una decisión administrativa. Decía que había presionado a funcionarios. Decía que había utilizado información confidencial. Y sugería que todo aquello demostraba una profunda crisis interna. La historia comenzó a propagarse. Algunos la compartieron inmediatamente. Otros pidieron explicaciones. Y algunos simplemente observaron. León recibió el informe a media mañana. Lo leyó entero. Después preguntó, ¿hay algo aquí que sea completamente falso? El responsable de comunicación respondió, sí. ¿Qué? Dice que usted ordenó cancelar definitivamente el proyecto. León asintió. Eso es falso. También dice que usted acusó públicamente a varios funcionarios. Eso también es falso. Entonces debemos responder. León permaneció callado. Santo Padre. Hay otra pregunta. ¿Cuál? ¿Hay algo verdadero? El hombre dudó. Sí. León esperó. Usted intervino personalmente. Correcto. Usted pidió revisar los documentos. Correcto. Y usted ordenó detener temporalmente algunas decisiones. También correcto. León apoyó las manos sobre el escritorio. Entonces no podemos responder diciendo que todo es falso. El responsable de comunicación comprendió. Tenemos que distinguir entre lo verdadero y lo interpretado. Exactamente. Aquella tarde se preparó una declaración. No era espectacular. No tenía frases agresivas.
No atacaba a nadie. Decía simplemente que el proceso de revisión continuaba y que cualquier conclusión debía basarse en documentos y testimonios completos. Pero antes de publicarla, León pidió una cosa. Incluyan también las voces de los residentes. El responsable de comunicación preguntó. ¿Sus nombres? No. Entonces, sus preocupaciones. ¿Por qué? León respondió. Porque si contamos solamente lo que hicimos nosotros, volveremos a convertirlos en espectadores de una historia que también pertenece a ellos. La declaración fue publicada. Y ocurrió algo inesperado. La polémica no desapareció. Aumentó. Pero ahora la conversación había cambiado. Ya no se discutía solamente sobre dinero. Se hablaba de consentimiento, de dignidad, de personas mayores, de trabajadores, de instituciones, de lo que significa escuchar. Y, sobre todo, de una pregunta incómoda. ¿Puede una organización hacer algo legalmente correcto, al mismo tiempo, hacerlo humanamente mal? León sabía que no todas las respuestas serían sencillas. Porque la vida rara vez funciona como una tabla de 2 columnas. Correcto. Incorrecto. Bueno. Malo. A veces una decisión puede ser necesaria y aún así necesitar más humanidad. A veces una persona puede equivocarse sin ser una persona malvada. Y a veces un sistema puede producir daño incluso cuando cada individuo cree estar cumpliendo correctamente su función. Aquella noche, León volvió a pensar en el padre Gabriel. Fue a la capilla. El sacerdote estaba allí. ¿Todavía pide una razón para quedarse?, preguntó León. Gabriel sonrió. Ya no de la misma manera. ¿Qué cambió? El sacerdote miró hacia el altar. Ahora sé que alguien escucha. León se sentó junto a él. Durante unos segundos ninguno habló. Después Gabriel preguntó. ¿Tiene miedo? León tardó en responder. Sí. El sacerdote lo miró. ¿De qué? De hacer lo correcto y que aún así alguien salga herido. Gabriel bajó la mirada. Eso también me daba miedo. ¿Y qué hizo? Me cansé de intentar controlar el resultado. León permaneció en silencio. Gabriel continuó. Solo pude controlar si iba a decir la verdad cuando tuviera la oportunidad. Aquellas palabras tocaron algo profundo en León. Porque quizá la responsabilidad no consiste en garantizar que nadie sufrirá. Quizá consiste en no abandonar la verdad solamente porque seguirla resulta incómodo. Al día siguiente, el Papa regresó a San Miguel. No llevaba documentos. No llevaba abogados. No llevaba discursos. Solo quería conversar. Teresa estaba esperándolo. Ya decidió qué ocurrirá con nosotros. León negó con la cabeza. Todavía no. Ella sonrió. Bien. León la miró sorprendido. ¿Por qué dice eso? Porque si ya hubiera decidido, probablemente no habría venido a preguntarme. León sonrió. Teresa tomó su mano. No necesitamos que usted nos prometa el resultado. ¿Qué necesitan? Que no nos olviden después de que termine el escándalo. León cerró los ojos durante un instante. Aquella era la verdadera prueba. No el comunicado. No los documentos. No la investigación. El tiempo. Porque cualquiera puede escuchar cuando todos están mirando. La verdadera transformación comienza cuando las cámaras se van. Cuando el ruido desaparece. Cuando ya nadie pregunta. Entonces se descubre si una institución realmente aprendió algo. Y León estaba decidido a descubrirlo. Pero todavía faltaba una última conversación. Una conversación con el hombre que había autorizado las modificaciones. Una conversación que podría cambiar la manera en que todos entendían aquella historia. El alto funcionario llegó solo. No pidió abogado. No pidió asesores. No pidió que la reunión fuera grabada. Entró en el despacho de León y cerró la puerta. Durante unos segundos ninguno habló. Finalmente, el hombre dijo: «Sé por qué me llamó». León respondió: «Quiero escuchar su versión. Ya sabe lo que ocurrió».
Sé lo que dicen los documentos. Y no es suficiente. León negó con la cabeza. No. El funcionario bajó la mirada. Entonces pregunté. León abrió la carpeta. ¿Quién pidió modificar el proyecto? El hombre respiró profundamente. Yo. Silencio. ¿Por qué? Porque pensé que era necesario. ¿Necesario para quién? La pregunta quedó suspendida. El hombre no respondió inmediatamente. Para la institución. León lo miró. Explíqueme qué significa eso. El funcionario comenzó a hablar. Explicó las dificultades financieras. Los programas que dependían de determinados recursos. Los proyectos que podían detenerse. Los compromisos adquiridos. No hablaba como un villano. Hablaba como un hombre convencido de que estaba protegiendo algo importante. Y eso hizo que la conversación fuera mucho más difícil. Entonces, preguntó León, ¿por qué eliminó las recomendaciones de escuchar individualmente a los residentes? El hombre cerró los ojos. Porque tenía miedo de que el proceso no terminara nunca. ¿Y por qué cambió el lenguaje de los documentos? Porque necesitábamos avanzar. León permaneció callado. Sabía que algunas personas no estaban de acuerdo. Sí. Sabía que Teresa no había dado el consentimiento que aparecía en el documento. El hombre tardó. No lo sabía exactamente. León lo observó. Pero sabía que existían dudas. Sí. Y continuó. Sí. La habitación quedó en silencio. Después el hombre dijo. Pensé que alguien tendría que tomar una decisión. León respondió. Tomar una decisión no fue el problema. El funcionario levantó la mirada. Entonces, ¿cuál fue? Decidir que las personas podían ser escuchadas después de que usted ya hubiera decidido por ellas. El hombre bajó la cabeza. Parecía agotado. ¿Qué quiere que haga? León respondió. Decirme la verdad completa. Y después veremos qué exige la justicia. El hombre asintió. Entonces ocurrió algo inesperado. Sacó un papel de su bolsillo. Hay una cosa que nunca incluí en los archivos. León lo recibió. Era una nota personal. No tenía sello. No tenía registro. Era una frase escrita a mano. Si seguimos adelante sin escuchar, el proyecto será eficiente, pero nunca será digno. León levantó la mirada. ¿Usted escribió esto? El hombre asintió. Entonces, ¿por qué no lo entregó? Porque ya había tomado la decisión. León permaneció en silencio. Aquella confesión decía más que todos los documentos. El problema no siempre comienza cuando alguien deja de saber que está bien. A veces comienza cuando alguien sabe que está bien y decide que hacerlo será demasiado costoso. El funcionario empezó a llorar. Pensé que si detenía todo, sería responsable de los problemas que vendrían después. León respondió. Y ahora comprende que también somos responsables de los daños que causamos intentando evitar otros. El hombre asintió. Sí. No hubo gritos. No hubo humillación. Solo verdad. Antes de salir, el funcionario preguntó. ¿Me va a apartar de mi cargo? León respondió. Eso no lo decidiré esta noche. ¿Por qué? Porque la justicia también necesita tiempo. El hombre asintió. Cuando se fue, León quedó solo. Sobre la mesa estaban todos los documentos. Las cartas. Las firmas. Las advertencias. Los testimonios. Y, de repente, todo parecía menos misterioso. No había un monstruo escondido detrás de una puerta. Había personas. Personas cansadas. Personas con miedo. Personas que habían cometido errores. Personas que habían visto señales y no habían sabido detener el proceso. Y también personas que habían sufrido las consecuencias. León comprendió entonces algo que cambiaría la decisión final. La solución no podía consistir únicamente en castigar. Tampoco podía consistir en perdonar sin corregir. Tenía que haber una tercera vía. Responsabilidad. Reparación. Y cambio.
Esa noche escribió 3 palabras en una hoja: escuchar, corregir, acompañar. Después añadió una cuarta: recordar. Porque una institución puede corregir un procedimiento, pero si olvida por qué necesitó corregirlo, volverá a cometer el mismo error. A la mañana siguiente, León convocó una última reunión. No sería una reunión secreta. No sería únicamente administrativa. Estarían presentes representantes de los residentes, trabajadores, responsables sociales y miembros de la administración. Y esta vez, antes de comenzar, León hizo algo diferente. No se sentó en la cabecera. Dejó la silla vacía. Y preguntó: ¿quién quiere hablar primero? Nadie respondió. Entonces Teresa levantó lentamente la mano. Yo. León asintió. Adelante. La mujer respiró. Y comenzó a hablar. No de dinero. No del edificio. No de castigos. Habló de algo mucho más importante. De lo que significa pasar años sintiendo que tu opinión ya no importa. Cuando terminó, nadie aplaudió. Nadie necesitaba hacerlo. Porque todos habían comprendido. Y por primera vez, el silencio de aquella habitación no significaba miedo. Significaba escucha. Los meses siguientes no fueron fáciles. San Miguel no se convirtió mágicamente en un lugar perfecto. El proyecto no desapareció. Las dificultades financieras tampoco. Algunas personas decidieron marcharse. Otras permanecieron. Algunas familias aceptaron nuevas alternativas. Otras pidieron más tiempo. Pero había una diferencia fundamental. Ahora las decisiones se tomaban después de escuchar. No antes. Cada residente tuvo una conversación individual. Cada caso fue revisado. Cada trabajador pudo expresar sus preocupaciones. Los documentos fueron corregidos. Las versiones antiguas quedaron preservadas. Y se estableció una nueva regla. Ningún silencio sería considerado consentimiento sin verificarlo. No parecía una revolución. Pero para quienes habían vivido años sintiéndose invisibles, significaba mucho. Teresa fue una de las últimas personas entrevistadas. Cuando terminó, preguntó: ¿puedo hacerle una pregunta? León sonrió. Claro. ¿Por qué hizo todo esto? El Papa permaneció unos segundos pensando. Porque una noche descubrí que podía conocer el nombre de una persona sin conocer su historia. Teresa lo observó. ¿Y eso le cambió? Sí. Ella sintió. Entonces quizá valió la pena. León sonrió. Pero sabía que no había sido solamente mérito suyo. Había sido Teresa, Mateo, Gabriel, Clara, los trabajadores, los residentes, incluso aquellos que habían cometido errores. Porque cada uno había obligado a la institución a mirar una parte de sí misma. Y quizá esa era la verdadera enseñanza. No que una persona poderosa puede entrar en una habitación y arreglarlo todo, sino que una institución cambia cuando suficientes personas dejan de aceptar que siempre se ha hecho así sea una respuesta suficiente. Unos meses después, León volvió a caminar por los corredores de San Miguel. Esta vez nadie le pidió que se escondiera. Una trabajadora lo reconoció. ¿Recuerda aquella noche? León sonrió. Sí. ¿La repetiría? Él pensó. Espero que no. La mujer rió. ¿Por qué? Porque ahora espero que nadie tenga que disfrazarse para ser escuchado. Continuaron caminando. Al llegar a la capilla, León encontró al padre Gabriel. El sacerdote estaba colocando unas flores cerca del altar. ¿Cómo está?, preguntó León. Gabriel sonrió. Mejor. Ya encontró su razón para quedarse. El sacerdote miró hacia el altar. Creo que sí. ¿Cuál? Gabriel respondió. Recordar que una voz cansada sigue siendo una voz. León asintió. Después ambos permanecieron en silencio. No necesitaban decir más. Porque algunas historias no terminan cuando se descubre la verdad. Terminan cuando la verdad comienza a transformar la manera de vivir.
Y quizá esa sea la parte que más fácilmente olvidamos. Nos gusta pensar que la justicia ocurre en grandes momentos. Una decisión, una sentencia, una declaración, una revelación. Pero muchas veces la justicia comienza de manera mucho más pequeña. Cuando alguien pregunta, ¿qué necesitas? Cuando alguien espera la respuesta. Cuando alguien no interrumpe. Cuando alguien reconoce que se equivocó. Cuando una persona poderosa acepta escuchar a alguien que no tiene poder. Y cuando una institución decide que nunca volverá a confundir silencio con acuerdo. Eso fue lo que cambió en San Miguel. No todo, pero algo. Y a veces algo es suficiente para comenzar. Una tarde, Teresa recibió una copia del nuevo protocolo. Lo leyó. En la última página había una frase. Toda persona afectada por una decisión tiene derecho a ser escuchada antes de que la decisión sea considerada definitiva. Teresa pasó los dedos sobre el papel. Después sonrió. No porque el pasado hubiera desaparecido, sino porque, por primera vez, el futuro parecía diferente. Esa noche, León regresó a Roma. Al entrar en su despacho, encontró sobre la mesa una pequeña caja. Dentro estaba el viejo uniforme de conserje. Había sido lavado, doblado cuidadosamente. Y encima había una nota de Mateo, para que recuerde dónde comenzó todo. León sonrió. Guardó el uniforme. Pero antes de cerrar la caja, miró una última vez aquella prenda sencilla. No era un símbolo de poder. Era exactamente lo contrario. Le recordaba que ninguna posición puede sustituir la capacidad de escuchar. Y entonces comprendió que aquella noche nunca había tratado realmente de convertirse en conserje. Había tratado de convertirse, aunque fuera por unas horas, en alguien capaz de mirar desde abajo. Y quizá todos necesitamos hacer eso alguna vez. No literalmente, sino interiormente. Preguntarnos, ¿a quién he dejado de escuchar? ¿A quién he reducido a un número? ¿A quién he llamado difícil simplemente porque hizo una pregunta incómoda? ¿A quién he considerado de acuerdo porque dejó de protestar? Y quizá también, ¿dónde he confundido mi necesidad de tener razón con mi responsabilidad de hacer lo correcto? Porque esa es una pregunta que no pertenece solamente a una institución. Nos pertenece a todos. En una familia, en un matrimonio, en un trabajo, en una comunidad, incluso dentro de nosotros mismos. A veces la voz que más ignoramos es la nuestra. Y cuando aprendemos a escuchar, algo comienza a cambiar. Quizá mientras escuchabas esta historia pensaste que hablaba de San Miguel, de León XIV, de trabajadores, de documentos, de una decisión administrativa. Pero quizá la historia nunca fue solamente sobre eso. Quizá hablaba de ti. Porque todos hemos vivido alguna vez el momento en que sentimos que nadie nos escucha. Has explicado algo. Has intentado hacerte entender. Has dicho que estás cansado. Has dicho que algo te duele. Has dicho que necesitas tiempo. Y quizá alguien respondió, todo está bien, aunque para ti no lo estaba. O quizá tú mismo has hecho eso con alguien. Has visto su silencio y has pensado, está de acuerdo. Has visto que dejó de insistir y ha supuesto, ya lo aceptó. Pero tal vez no. Tal vez simplemente se cansó. Tal vez dejó de hablar porque creyó que nadie escucharía. Y esa diferencia puede cambiarlo todo. La historia de San Miguel terminó con documentos corregidos, con decisiones revisadas, con personas escuchadas. Pero la pregunta más importante quedó abierta. ¿Qué hacemos nosotros con las voces que hemos dejado fuera? Porque escuchar no significa estar de acuerdo. Eso es importante. Escuchar significa permitir que la otra persona exista delante de ti con toda su dignidad. Puedes escuchar a alguien y aún así tomar una decisión diferente. Puedes escuchar una crítica y no aceptarla. Puedes escuchar una preocupación y mantener tu posición. Pero cuando escuchas de verdad, ya no puedes decir, no sabía. Y quizá ahí comienza la responsabilidad. No cuando tienes todas las respuestas.
sino cuando ya no puedes fingir que no conoces la pregunta. Por eso quizá el mensaje más profundo de esta historia no sea: haz siempre lo que los demás quieren. No. Tampoco es: evita toda decisión difícil. Mucho menos. El mensaje es otro: no tomes decisiones difíciles sin recordar que detrás de cada cifra existe una persona. Detrás de cada contrato, una historia. Detrás de cada expediente, una vida. Detrás de cada firma, una voz. Y detrás de cada silencio, quizá exista una razón. Tal vez estás viviendo algo parecido ahora. Quizá estás esperando que alguien te escuche. Quizá llevas meses intentando explicar lo que sientes. Quizá estás cansado de repetir la misma historia. Y tal vez hoy necesitas recordar algo. Tu silencio no significa que no importes. Que otros no hayan sabido escucharte no significa que tu voz carezca de valor. Que una puerta se haya cerrado no significa que tu historia haya terminado. Y si eres tú quien ha dejado de escuchar, también puedes comenzar de nuevo. Puedes volver. Puedes preguntar. Puedes decir: perdóname. No entendí lo que estabas viviendo. A veces esa frase puede hacer más que 1000 explicaciones. Porque la humildad no consiste en tener siempre razón. Consiste en tener el valor de reconocer cuando no viste lo que debías haber visto. León regresó muchas veces a San Miguel después de aquella historia. Y cada vez encontraba algo diferente. No porque el edificio hubiera cambiado completamente, sino porque las personas habían comenzado a mirarse de otra manera. Una trabajadora dejó de sentir que debía pedir permiso para expresar una preocupación. Un residente comenzó a participar en las reuniones. Una familia encontró una alternativa que no había sido considerada inicialmente. Y Teresa siguió haciendo preguntas. Una tarde, alguien le dijo: «Todavía preguntas demasiado». Ella sonrió. Ahora ya sé que alguien tiene que hacerlo. Y quizá esa frase resume toda la historia. Siempre habrá alguien que pregunte. Siempre habrá alguien que incomode. Siempre habrá alguien que diga: esperen. ¿Estamos seguros? Ya escuchamos a todos. ¿Qué pasa con quienes no están en esta habitación? No conviertas automáticamente a esa persona en un problema. A veces esa persona es precisamente quien está protegiendo algo que todos los demás dejaron de mirar. Antes de terminar, quiero dejarte una pregunta. No necesitas responderla aquí. Solo llévala contigo. ¿A quién necesitas escuchar de verdad? Tal vez sea alguien cercano. Tal vez alguien que te ha decepcionado. Tal vez alguien con quien tienes una diferencia. O quizás seas tú mismo. La persona que llevas demasiado tiempo ignorando. Respira. No necesitas resolverlo todo hoy. Pero quizás sí puedas comenzar con una pequeña decisión. Escuchar antes de responder. Preguntar antes de asumir. Comprender antes de juzgar. Y corregir cuando descubras que estabas equivocado. Porque la misericordia no significa negar la verdad. Y la verdad no necesita destruir para ser verdadera. Puede corregir. Puede sanar. Puede reconstruir. Puede abrir una puerta. La misma puerta que alguien mantuvo cerrada durante años. Y quizá, cuando finalmente se abre, descubres algo que siempre estuvo allí. No necesitabas tener más poder. Necesitabas mirar de otra manera. No necesitabas hablar más fuerte. Necesitabas escuchar más profundamente. No necesitabas controlar cada resultado. Necesitabas actuar con verdad, responsabilidad y compasión. Y quizá esa sea la verdadera razón por la que algunas historias llegan a nosotros en determinados momentos. No para decirnos qué pensar, sino para hacernos una pregunta que ya no podemos evitar. ¿A quién estás viendo? ¿A quién estás dejando de ver? ¿Y qué cambiaría si, por una vez, decidieras mirar desde el lugar de esa persona? Si esta historia tocó algo dentro de ti, puedes dejar una frase sencilla. Hoy elijo escuchar antes de juzgar. No como una promesa perfecta, sino como un pequeño comienzo. Porque cambiar una vida no siempre comienza con una gran decisión. A veces comienza con una pregunta. A veces con una disculpa.
A veces con 5 minutos de silencio. Y a veces, comienza cuando alguien decide abrir una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. Quizá esa puerta esté en una institución. Quizá esté en una relación. Quizá esté dentro de tu propio corazón. Pero si todavía tienes el valor de mirar, tal vez también tengas el valor de abrirla. Y cuando la abras, escucha. Porque detrás de esa puerta puede haber alguien que llevaba mucho tiempo esperando que, por fin, alguien preguntara: ¿qué necesitas?